El podcast Perspectivas Psicológicas. Yo soy Iscomar Susano. El día de hoy estamos con mi colega, el psicólogo Israel Galicia, que tiene también su canal de Psicología en el Alma. Colega, no sé si aprovechando a lo mejor esta presentación, me pudieras apoyar. Ya lo quería hacer la vez pasada, pero la verdad es que teníamos poquitos programas acerca de la mentira. Pero ¿qué te ha parecido, no, esta temática? ¿Qué te han parecido los anteriores programas? Pues bien interesantes, ¿no? De alguna manera esto de hablar de la mentira, pues es hablar de alguna forma también del chantaje, de la manipulación, de ocultar la verdad, de sesgar la información, la verdad. Hemos platicado de varios temas, ¿no? Hemos hablado de algunos autores que pues se han enfocado en estudiar lo que es la mentira como parte del ser humano. Ajá, también ha sido interesante esa parte, ¿no? Que no todo lo que tenga que ver con mentira, pues tiene que ver con maldad o con situaciones de ese tipo, ¿no? Sino que también la mentira se puede o se ha utilizado para lograr bien. Ajá, también eso es importante, ¿no? Que la mentira no se limite a una cuestión de maldad en automático, sino que también se utiliza en algunas formas, ¿no? Lo que mencionábamos la vez pasada, la mentira piadosa, etcétera, ¿no? Y también cómo se da en los niños, ¿no? Hasta de manera inocente, ajá. Y que no hay que ser totalitarios, ¿no? De la mentira es la mentira y punto. Ajá, no, también hay que tener cierta flexibilidad cuando se utiliza de otra manera, ¿no? Pero bueno, en este caso nos hemos enfocado más a obviamente lo que trae problema, lo que trae conflicto, que es la mentira malintencionada, la mentira manipuladora, chantajista, que oculta la verdad para obtener beneficios, pero a costa de otras personas, ¿no? Eso es lo que, digamos, nos atañe más. Y en este podcast, colega, también pues vamos a continuar sobre los tipos de mentiras que nos quedamos ahí a medias en el podcast pasado y sobre algo que puede ser de interés para el público, nuestro auditorio, ¿no? Que es algunos tips para poder detectar al mentiroso, ¿no? Claro, que uno probablemente sea esto que voy a hacer, que es cambiar el tema, ¿no? En este Bueno, aspecto, me gustaría platicar también del otro podcast que estamos realizando, del Pienso Luego Existo, en el cual ah, ok, efectivamente hemos tocado otras temáticas. En ese aspecto, en la última tuvimos el tema, fue de la industria automotriz, ¿no? Que tal cual a mí me, sí. me costó un poquito de trabajo, pero ya me doy cuenta que no fue porque pues no haya escuchado alrededor de mí acerca de coches, porque la verdad es que todos mis amigos hablan de coches, tengo amigos muy especializados en coches y demás, pero más bien es un tema que a lo mejor yo no tomo como propio, ¿no? Como tal vez sí llego a tomar otros temas. Más bien es una cuestión mía de, si todos hablan de coches, de automóviles, pues yo no quiero hablar de automóviles, ¿no? Pero es un poquito que va más por ahí. Pero en el caso, por ejemplo, hemos tocado el tema de los videojuegos, el streaming, y la verdad es que han sido temáticas muy enriquecedoras, y en ese aspecto me parece que hasta nosotros como psicólogos tenemos la oportunidad de tocar algo acerca de estas temáticas que tocamos. En el caso a lo mejor del automovilismo y demás, a lo mejor nos faltó tocar el tema ergonómico, ¿no? Que a final de cuentas las personas tratan de tener coches más cómodos en cada ocasión, tratan de tener precisamente este tema familiar que sí lo tocaste, ¿no? Las personas que tienen familia, pues prefieren las camionetas a tener coches ya de dos asientos, ¿no? Y las personas efectivamente, pues que a lo mejor están teniendo éxito y demás, suelen tener coches deportivos, o suelen tener estos coches como muy llamativos, precisamente para hacer notar este empoderamiento, ¿no? Esta cuestión de Las hasta los marcas colores, ¿no? premium, Sí, y hasta hay ¿no? colores, ¿no? Como que muy Sí. chispeantes, ¿no? Hasta que chillones, ¿no? Amarillos, verdes, no sé, pistache, qué sé yo. Y, Para que por los vean ejemplo, desde muy lejos. cuando salió el Beetle, ¿no? El Beetle recién que salió, pues mucha gente lo traía como un coche muy bonito, último modelo, y le ponían unos colores brillantes, ¿no? Nada menos también Ujú. ahorita yo he visto muy común, a lo mejor de unos años para acá, un color medio raro, que en realidad pues es muchos colores, porque según le dé la luz, pues tú lo puedes ver azul o violeta Ah, o amarillo, ¿no? tornasol. Así es. Y lo he visto en coches así como que muy extraordinarios, ¿no? Y no dejar de lado, por ejemplo, los coches clásicos, ¿no? Que también pueden ser un tema de estatus social, de las personas que ostentan mucho poder o demás, que Ujú. generalmente tienen más de un coche, ¿no? Y generalmente están por ahí guardados, porque pues a final de cuentas es su gusto tener sus cochecitos guardados, ¿no? En las varias casas que Sí, probablemente tengan, ¿no? Así es, colega. y por No ahí sé qué nos más han puedas decir. contado, ¿no? Se han contado por ahí esas historias urbanas. Pues bien interesante, mira, qué bueno que comentas esto, porque fíjate que algo importante es que tenemos este podcast de perspectivas psicológicas y hablamos de lleno de la psicología, ¿no? Pero estos otros podcasts que hacemos ahí me gusta cómo se escucha psicología en el alma, ¿no? Como que llevamos la psicología ahí adentro de nosotros, pero el nombre que yo utilizo es psicología del alma, ¿no? Como analizando el alma de la persona, ¿no? Pero bueno, fíjate que algo bien interesante que mencionas, colega,
Es que nosotros tratamos estos temas, a lo mejor no manejamos eso de la ergonomía o a lo mejor la aerodinámica del auto, pero hay muchos canales que tratan eso, ¿no? Que se enfocan principalmente a las características, incluso, como mencionábamos en el podcast, hasta de manera mentirosa, ya haciendo ad hoc a este tema, de cualidades, ¿no? Que tienen o características, muy emblemáticas, ¿no? Que llegan a tener los carros cuando en realidad a veces ni las tienen. Pero lo importante de estos podcasts, Omar, es que algo que he notado ahora que los vuelvo a ver ya cuando pues los vamos a subir a las redes, todo eso, es que damos nuestro punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista más común, pues nosotros no somos los grandes conocedores de autos, como decíamos. Tal vez yo sí me he enfocado un poquito más porque me atrae este tema, pero no para volverme un experto, ni mucho menos, ¿no? Pero sí es importante o bien interesante los temas que tú sacabas o los que yo sacaba ahí en el tema de la industria automotriz, porque es desde un punto de vista que el público tal vez logre entender más que cuando ve a los especialistas, ¿no? Cuando queremos aprender y meternos de lleno, y pues igual y sí es importante que los vean a ellos, ¿no? Pero nosotros tenemos un punto de vista más de acuerdo con la gente en general, ¿no? Y obviamente, pues nos sale el psicólogo que llevamos dentro, ¿no? De repente, y hacemos a lo mejor algún comentario al respecto, no de lleno con la psicología, pero pues sí desde un punto de vista de lo que somos, ¿no? Psicólogos, al final de cuentas, ¿no? Entonces, me han gustado mucho estos podcasts también en ese sentido, porque aunque no somos los expertos del tema de videojuegos o del automóvil o del cine, de la cinematografía, de las redes sociales, pues somos gente como la gran mayoría de las personas que nos puedan ver, pues que son temas que nos atraen por una o por otra cosa, ¿no? El streaming, por ejemplo, pues todos tenemos ahí, o hemos tenido a lo mejor alguna plataforma, o hay, como decíamos, personas que tienen tres, cuatro, cinco, o todas las plataformas que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque nos gusta ver, ajá, las series, las películas, el contenido que se maneja ahí. La mayoría de la gente, pues tenemos redes sociales, tenemos relación con lo que es el internet, el podcast, etcétera. Entonces, creo que ese es el valor o el aporte que nosotros le hemos dado, ¿no? Desde una perspectiva personal, una perspectiva subjetiva, desde una perspectiva de alguien que no es el gran experto, pero que lo comentamos de acuerdo a cómo lo vivimos y cómo lo percibimos, ¿no? Cada uno de estos temas. Obviamente, pues hacemos el compromiso con la gente que nos ve para informarnos más, ¿no? Para no llegar y pues ahí lo que vaya saliendo. Tampoco somos así, ¿no? Sino que sí nos comprometemos con el tema y hacemos alguna investigación y sacamos puntos que creemos que pueden ser importantes para la gente, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista, No, colega. sí, desde luego, y a final de cuentas también creo que hacemos uso de ese método científico que tal vez en psicología de repente hasta presumimos de vez en cuando, en el sentido de que pues tratamos de hablar con propiedad precisamente porque es nuestra profesión, porque de algún modo llevamos como un compromiso en las espaldas, ¿no? Un compromiso ético de decir la verdad o la verdad que por lo menos suponemos de acuerdo a nuestro enfoque psicológico y tratar de respetar como que llevar una guía de cómo, de ese lenguaje. En alguna ocasión, colega, me tocó en la secundaria leer algunos textos. Yo, pues claro, en la secundaria todavía estás como muy general y demás. Unos textos, me dieron a leer unos textos muy específicos. Uno era como, pues, el periódico, literalmente. Otro era un texto médico, ajá, y otro era un texto psicoanalítico. Y en ese aspecto me dijeron, mira, aquí hay diferentes formas de lenguaje o de forma de cómo se utiliza efectivamente pues sí, el lenguaje de acuerdo a la profesión. Y la verdad es que el lenguaje psicoanalítico me parecía muy poco entendible, ¿no? En el caso de las noticias, pues era muy fácil de entender porque pues eran noticias comunicando y demás. Y en el caso médico también era un poco difícil porque al final de cuentas utilizaban muchos términos médicos, de medicamentos y demás. Después, en alguna ocasión, escuché el término de que para tú meterte o aprender algo nuevo, necesitas aprender códigos, nuevo lenguaje, ¿no? Hasta la metodología o el estilo, cómo se habla en cierto rubro, ¿no? Y es el caso de cuando aprendes inglés, el caso de cuando empiezas a aprender alguna disciplina, hasta el hecho si alguien ha aprendido o se ha metido a clases, ¿no? Ya sea de natación o clases de fútbol, lo que sea, pues efectivamente lo primero que te dicen, ¿sabes qué? Cuando, bueno, yo entré a clases de natación, creo que 5 veces fui, algo así, y me dijeron, lo primero que tienes que aprender es a no ahogarte, ¿no? Entonces me decían esta cuestión de, cuando estés abajo del agua, pues tratas de hacer esto para subir y subes los pies, ¿no? Subes los pies y haces esto al mismo tiempo para que subas en automático, ¿no? En el fútbol, lo primero que me dijeron, pues trata de no caerte, ¿no? O sea, cuando le pegas al balón, yo solía caerme mucho, ya después me di cuenta que porque tenía pie plano, entonces cada que le pegaba el balón era como que, boom, vámonos para abajo, ¿no? Después esa parte la entendí, entonces sabía que tenía que correr diferente porque mis pies pues sí estaban medio chuequillos ahí, entonces pues es eso. Y cuando fui a psicología, la primera vez que a lo mejor las primeras clases, pues rápidamente me di cuenta de que hablar psicoanálisis, pues era muy diferente a hablar humanismo o hablar del conductismo, ¿no? Y nada menos como ahí ya se reunían materias como
en este caso de médicas, como pues, psicobiología, por ejemplo, y tocaban temas como muy médicos. Entonces yo ya empezaba a notar como cuáles eran las materias que me iban a gustar y cuáles pues me iban a costar trabajo, ¿no? Y nada menos con la psicobiología ya tuve una historia muy particular en la cual me costó mucho trabajo, los términos médicos y demás, sí como que ahí me atormentaron un poco, después me hice especialista en eso, pero al final de cuentas sí le batallé, ¿no? Entonces, y te platico esto porque a final de cuentas, pues lo que estamos haciendo tanto en este podcast como en el otro podcast es eso, investigar, tratar de adentrarnos a una temática. Me gustó mucho este modelo, de hecho, colega, que tú me apoyaste con esa parte, de desarrollar una temática a lo largo de un lapso de varios capítulos, ¿no? Porque al final de cuentas no nos quedamos tan parcos en el tema cuando iniciamos con el tema de las emociones, pues a lo mejor pudimos haber hecho la labor que hacen muchos psicólogos de decir, pues las emociones básicas son estas, y una emoción significa esto, y un sentimiento significa esto, ¿no? Y casi ya terminamos, ¿no? Y sé Pero no, nosotros nos feliz. adentramos y sé feliz y come frutas y verduras, ¿no? Como dice Cuauhtémoc Blanco. Pero al final de cuentas, no, o sea, nosotros nos quedamos con eso, nos fuimos más a fondo. Durante 6 capítulos más o menos estuvimos hablando mucho de otras temáticas aledañas a las emociones y demás. Y la verdad es que yo en algún momento dado lo reconocí, creo que le doy el valor de un seminario, ¿no? Ahora que me ha tocado escuchar muchos documentales o literalmente conferencias de ponentes que se avientan 2 horas platicando de un tema, la verdad es que sí surgen muchas cosas, ¿no? En ocasiones te das Ujú. cuenta que un ponente nada más está alargando, ¿no? O sea, algo que podría decir en 2 minutos lo alarga a 20 minutos, ¿no? También que no manche, ¿no? Pero en ese Sí. aspecto, creo que estas son mañas, ¿no? Son mañas que de repente los ponentes tienen de efectivamente mantener un poquito ahí, alargar el tiempo, ¿no? Cuando a lo mejor yo supongo que no se prepararon tanto, ¿verdad? Y en ese aspecto, me parece que en nuestro caso nos hemos apoyado, bueno, en mi caso me apoyo mucho del chat GPT para algunas cosas, pero la verdad es que también la preparación que tenemos ya de muchos años, la experiencia de muchos años nos ha sacado adelante también con algunas temáticas y eso ayuda mucho porque así como lo decías que en el podcast de Pienso Luego Existo no somos tan especialistas, seguramente algo nos gusta más de las temáticas que tocamos, pero en ese aspecto pues nos damos a la tarea de investigar pues para medianamente saber algo, ¿no? Algunos datos, ¿no? Y en ese aspecto, en este podcast, pues sí terminamos siendo los especialistas y sinceramente también en ocasiones me ha tocado ver cómo no somos tan entendibles porque efectivamente tenemos ese rollo técnico, ¿no? Ese rollo técnico que no cualquier persona va a entender esa parte. Tendría que buscar alguna parte de lo que decimos en Google para entender algunos términos, algunas terminologías, ya sean psicoanalíticas en tu caso, o en mi caso también algunas que utilizo muy humanistas, ¿no? En el caso también del humanismo se habla mucho de la teoría de las necesidades, hablamos muchas veces de Maslow cuando se pone a hablar de los procesos, ¿no? El proceso de convertirse en persona. Mucha gente dirá, pues, ¿cómo un proceso? ¿Qué significa? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas de repente pueden llegar a atorar a la gente en el fluir de la comunicación. Pero bueno, adicionalmente estamos también, yo quisiera dar una pequeña introducción a que esta temática, a mí en lo personal, sí me ha costado un poco de trabajo, soy sincero, no es tan fácil fuera como anotar ahí la mentira, el mitómano y listo, que nos dé un resultado y ya damos esa información y ya acabamos, ¿no? Pero no, o sea, yo me fui un poquito más allá, me he metido también en temas filosóficos, la verdad es que está muy interesante, porque la psicología pues definitivamente proviene mucho de la filosofía, es lo que me he dado cuenta, y muchos autores, más allá de tocar el tema de la mentira, se meten al tema de la verdad, ¿no? O sea, porque dicen que una mentira, en realidad, perdón, una verdad, pues efectivamente termina siendo una falta de verdad, ¿no? Y al final de cuentas el mismo concepto de la verdad termina siendo algo que no pudo ser, algo que no se pudo comprobar. La verdad termina siendo algo medianamente comprobable, porque la verdad es que no he encontrado cuestiones muy deterministas. La verdad es que los filósofos generalmente tratan de no determinar las cosas, ¿no? O sea, de hecho mencionan mucho, me topé con un autor que creo que va a ser muy difícil porque terminó abordando a Lacan, o Lacan a él, no lo sé. El personaje se llama Jacques, o casualmente también se llama Jacques, como Jacques Lacan, pero se llama Jacques Derrida. Y este cuate también habla mucho de esta cuestión de cómo es nombrar las cosas, de cómo es este término, esta cuestión de que estamos en un plano de la gramática, del lenguaje, de la voz, que en ese aspecto cuando nombramos las cosas no es que sean, no es que existan, porque si existieran ya sería la dichosa verdad, ¿no? Ya serían existencia. Pero él más bien menciona que hay como que un abismo entre el ser y el nombrarlas, ¿no? Entonces dice que ese abismo efectivamente es donde debemos de indagar y termina, bueno, medianamente lo voy a tratar de definir, porque ni ellos lo definen, se aventaron ahí 2 horas en una, 2 horas en otra, y ellos mencionan medianamente y tratando de no caer en estos determinismos, pues que al final de cuentas el ser humano trata de entender ese dichoso ser, ¿no? En cuanto a que le empieza a dar categorías, por ejemplo dice el vaso
pues no es plato, ¿no? El vaso no es plato. El vaso tampoco es mesa. El vaso tampoco es computadora. Entonces, cuando empiezas a ver todas esas cosas que no es, empiezas a decir, ah, bueno, entonces esto pues termina siendo un vaso, ¿no? Porque no es las otras cosas, ¿no? Y así se van con cada Ujú, cosa. Entonces empiezan a hacer categorías y subcategorías de las cosas. Y esto puede volverse muy inentendible en un momento dado, te soy sincero. Pero después, el mismo Derrida menciona que de repente más bien las cosas terminan siendo sentimientos o sí, sentimientos para lo que significan para los hombres, ¿no? Y menciona mucho eso. En realidad las cosas terminan siendo lo que signifiquen para una comunidad o para ciertas personas, ¿no? Y terminan ellos mismos validándolo, ¿no? Terminan diciendo, ujú, ah, entonces estamos todos de acuerdo en que esto es un vaso y todos terminan diciendo que sí, ¿no? O en su defecto, también termina siendo no solamente para una comunidad, sino de repente para una nación. Después esa nación lo dice para todo el mundo y termina siendo todo válido para un mundo, ¿no? En ujú, ese aspecto, entonces, pero se pelean mucho con la cuestión de que a veces no entendemos las cosas porque sean o porque existan. Una taza no la comprendemos porque en realidad, digamos, ah, ya sé, así por ejemplo esta taza, ¿no? Ya sé que es una taza, tiene esta forma y tiene este gancho, ¿no? Y entonces ahí se agarra y entonces sirve para meter cosas, ¿no? ujú, Dice ahí que no las cosas a lo mejor tan simples, pues sí las terminamos entendiendo. Pero ya cuando nos vamos a conceptos más complejos, como qué es un ser humano, cuál es la misión del ser humano en la vida, o qué es Dios, ellos se confunden mucho con este tema o se meten muy a fondo con temas de Dios y con el tema de la muerte, ¿no? O sea, como que son cosas que no pueden explicar mucho, ¿no? Pero al final de ujú, cuentas, la cuestión a la que he visto que más llegan es a decir que a final de cuentas las personas o los seres humanos encontramos un centro, ¿no? O un justo medio o un centro en tratar de que las cosas sean. Ajá, y nombramos todo, pues para sentirnos más tranquilos, ¿no? O sea, para pues, efectivamente tener esta sensación de que estamos bien con el mundo, bien con nuestro entorno. Entonces, a final de cuentas, también dice a veces que puede ser, las cosas pueden ser interpretación, pero no necesariamente porque a lo mejor no sabemos interpretar adecuadamente. Y en ese sentido se puede decir, a lo mejor, por ejemplo, la otra vez que hablamos de emociones, decíamos que nosotros mismos interpretamos las emociones, ¿no? O sea, si estamos contentos o si estamos felices, o si se dice feliz, o qué sería, cuál sería la palabra. Felicidad no sería una alegría, emoción, ¿no? Si estamos alegría. alegres, ajá, si estamos alegres, pues en realidad nosotros interpretamos que estamos alegres. Ajá, pero Ujú, según estos autores, según Derrida, y creo que después Jacques Lacan por ahí se metió mucho en eso, es ¿cómo podemos saber si estamos alegres si a lo mejor no tenemos mucha experiencia de lo alegre? ¿No? Si nada más tenemos, o sea, una persona, un niño de 3 años, ¿cómo puede saber que está alegre? ¿No? O sea, nosotros pensamos que porque se ríe, pero en realidad, pues le falta mucha experiencia para saber qué es ser alegre, ¿no? Y en ese aspecto me parece que sí ayuda mucho este tema de que mientras más experiencia tengas, probablemente estés más cercano a saber qué es estar alegre, ¿no? O en su defecto, también algo que hemos tocado en otros capítulos, de que las personas, mientras más conozcan sobre algo, probablemente más posibilidades tengan de saber qué es ese algo, ¿no? O hasta, por ejemplo, en el asunto de a lo mejor del sentido de vida, ¿no? Que ocurre ujú, mucho en el humanismo, cuando viene la terapia. ¿Qué quieres de la vida? ¿Hacia dónde quieres ir? Ajá. Pues una persona que nunca se ha preguntado hacia dónde quiere ir, pues seguramente no va a saber hacia dónde quiere ir, porque es la primera vez que se lo pregunta, ¿no? Pero en ese ujú, aspecto, si tú le das ejemplos, ah, mira, no sé, en mi caso yo quiero esto, pero he escuchado, por ejemplo, que tal artista quiere esto, ajá, o que tal persona me dijo que quería esto, ¿no? Y entonces él ya va creándose una idea de lo que es el sentido de vida, ¿no? ujú. Y no lo apuramos, no lo apresuramos. En un momento dado le decimos, sabes que no es urgente que tengas un sentido de vida, pero pues ya ve pensando en eso, ¿no? Más adelante probablemente ya puedas saber qué quieres para tu vida, cuál es el sentido de tu vida. Y así me he metido en esas cosas, colega. Desde luego caigo siempre en estas cuestiones de efectivamente del engaño, de la mentira social, de todo este asunto. Siempre termino cayendo ahí, pero también últimamente he caído mucho hasta a temas ya muy de la carrera, que en un momento dado me gustaría tocar esta temática, porque al final de cuentas es una de las cuestiones que más me he hecho, cómo efectivamente esta cuestión de la profesionalización de las áreas, ¿no? Sinceramente, muchas áreas en ese sentido no llevan un seguimiento de cuando sales de la carrera a cuando empiezas a trabajar, ¿no? En ese sentido, en ese lapso, estamos en un limbo en donde literalmente somos libres, ¿no? Y en esa libertad, pues podemos agarrar recursos humanos, podemos agarrar atención psicológica, podemos agarrar cualquier cosa que se relacione con la psicología, ¿no? Ya hemos dicho alguna ocupación, pero en ese lapso a final de cuentas podemos estudiar un diplomado o podemos simplemente leer, ¿no? O podemos efectivamente atender o hacer algo que nos dé experiencia, ¿no? O dar conferencias, dedicarnos a ser maestros, dar clases, qué sé yo.
y eso termina siendo al final nuestra experiencia para trabajar en lo que después nos vamos a dedicar. Pero en este lapso no hay un seguimiento, no hay una guía, en muchos casos, sinceramente, no hay una profesionalización. Y efectivamente, después, cuando alguien, por ejemplo, sigue dedicándose a una cuestión independiente, la metodología, ¿cuál será acá? Si en este lapso no tuviste guía, ¿no? En el caso de la atención psicológica, sinceramente sí hay muchos enfoques, pero ciertamente en la carrera, cuando hablamos o cuando preguntamos el tema de las técnicas, sinceramente a mí muchas veces me dijeron, no, para eso damos un curso, ¿no? O para eso efectivamente tenemos un diplomado en donde damos las técnicas, ¿no? Y después tomamos el diplomado y pues, te dan una o dos técnicas, pero nada más. O sea, y lo demás era pura teoría. Entonces tenemos otro diplomado en donde damos otras técnicas. Entonces te van vendiendo cada cosa que haces, ¿no? Entonces es la parte que yo te menciono. Después ya depende más bien del dinero que le inviertas para poder tener esas técnicas o más técnicas. O en su defecto en este lapso de limbo, también depende muchas veces de la experiencia que hayas desarrollado, ya sea con grupos, ya sea de manera individual, ¿no? Ya sea que te hayan platicado otros colegas, que en ese lapso hayas estado atento a lo que te platicaban de sus experiencias también. Y después pues ya te vuelves experto, ¿no? O sea, con el paso del tiempo, pues sí, el paso de los años, de repente ya tienes mucha experiencia, tanto lo que has escuchado como lo que has hecho. Pero a final de cuentas sí me parece que hay mucho de qué hablar en ese sentido, colega. Pero no sé si tú quieras retomar acerca de esto o acerca de lo primero que te mencionaba. ¿Qué opinas de esto, Sí, colega? mira, sobre varios puntos que tocaste, ahorita empiezo por el último que mencionaste. Se supone que durante la carrera tenemos lo que son prácticas profesionales, tenemos, y digo se supone porque varias veces no es así, digamos que estamos en un sistema que no se compromete totalmente con la educación y con la formación profesional al 100%. ¿Por qué? Porque cuando venimos con esta parte del servicio social, que todavía ahí se entiende un poco más porque es un servicio que vamos a prestar a la sociedad y entonces eso quiere decir que pues igual y no nos podemos poner exigentes, ¿no? Ya nos tocó esto, pues hay que darle servir a la sociedad, ¿no? Como parte de lo que se supone la sociedad nos da a nosotros, entre comillas, como facilidades para estudiar, ¿no? Entonces, como que como regresarle algo a la sociedad, ¿no? Bueno, pero desde ahí empieza el problema, porque ahí deberíamos de escoger algo que ya tenga que ver con la profesión y, si es posible, con la especialidad que vamos a tomar o con el área a la cual nos queremos encaminar, porque se supone que en una carrera no es así como que yo quiero estudiar psicología y a ver todo lo que me enseñen, lo voy a aplicar, sino que durante los semestres o los cuatrimestres o el año, dependiendo del plan de estudios, se supone que nos vamos a ir definiendo, ajá. Ya sea, por ejemplo, hablamos de psicología, pues yo en mi caso me fui definiendo en la corriente psicológica que más me gustaba, que más me interesaba, y después también en el área de la psicología que más me estaba trayendo, ¿no? Que en este caso pues fue la psicología clínica y la corriente psicoanalítica. Ya después en el trabajo pues te ves con la necesidad de aprender más, ajá, y pues ya tuve la oportunidad de cuando estuve estudiando lo que es la tanatología, pude cursarla desde la corriente cognitivo-conductual y fue cuando me metí de lleno a esa corriente, o también cuando ya empecé a impartir yo la tanatología y los diplomados, pues me vi obligado a manejar la corriente humanista, ajá. Y digo obligado porque pues igual y nunca lo hubiera hecho, bueno, pero ahí era como un requisito, ¿no? Enfocarnos en la psicología humanista, principalmente de los fundamentos de Carl Rogers. Pero bueno, eso es un asunto, ¿no? A lo que voy es esto. Conforme nosotros vamos avanzando en la carrera, nos van guiando los profesores. Yo digo, nos van guiando porque en mi caso sí fui afortunado de tener muy buenos profesores cuando me cambié de escuela, porque yo tuve la fortuna, la posibilidad de poder estudiar en escuela particular. La primera, no, la primera universidad no la voy a mencionar porque salí junto con casi todo mi grupo de ahí, porque empezó a decaer demasiado. Por eso no viene al caso mencionar esa universidad. Ajá. Pero sí viene el caso mencionar a la que entramos, porque ahí tuvimos a partir del quinto semestre prácticas profesionales en cada área de la psicología y fue bien interesante y eso te aporta mucho y te evita ese limbo que tú mencionas, colega, de que pues salgo y a ver qué hago o a ver si hago esto, aquello o como pueda, pues ahí como Dios me dé a entender casi casi, ¿no? O donde yo quiera, pues ahí me empiezo a meter. No, aquí como ya llevábamos esa formación de tener prácticas profesionales en el área social, en el área educativa, en el área clínica, en el área experimental incluso, pues sí te puedes ir definiendo más. Y ya en los últimos cuatrimestres, en la primera que estaba yo era por semestre, ya la siguiente, que es el CUM, el Corporativo Universitario México, y yo el Corporativo Universitario México maneja varios niveles. En el nivel de las profesiones o de las carreras, estamos en lo que es en la Escuela Superior de Estudios Humanísticos. Entonces, ahí nosotros tuvimos esa posibilidad de tener prácticas, pues cada cuatrimestre, ajá. Y afortunadamente aquí yo puedo decir que los cuatrimestres eran así como que los comprimían, ¿no? Y no te daban chance, ¿eh? No creas que terminaba el cuatrimestre y teníamos un mes de vacaciones, como se suele tener en los semestres, ¿no? Que tienes 1 o 2 meses
meses de vacaciones. No, aquí no. Teníamos una semana y eso, entre comillas, porque en esa misma semana teníamos que ir a hacer nuestra inscripción y todo, ¿no? Pero bueno, aquí el punto está en que nos van guiando a manera de que vayamos seleccionando el enfoque psicológico que queremos utilizar o profundizar más, independientemente que después nosotros querramos estudiar más, ¿no? Y el área a la cual nos vamos a ir enfocando. Y en los últimos 2 cuatrimestres nos dan seminario de tesis que nos van preparando para ir formulando la tesis. Y aquí los sinodales o a las personas que se encargan de guiarnos también nos van definiendo en ese sentido. Entonces, yo tuve esa fortuna de que no quedé así como en el limbo, ¿no? Como que ya sabe uno hacia dónde quiere ir. Pero bueno, esa es una, ¿no? Con respecto a lo que comentabas, ajá. Obviamente ya después está, como comentas, los cursos, los diplomados, la especialidad, la maestría, el doctorado, etcétera, ¿no? Y ya uno siempre se tiene que seguir preparando. Ahora, con respecto a lo que mencionabas de la verdad, la mentira, etcétera, en psicoanálisis, manejamos, o bueno, no manejamos, se maneja en general, digamos, porque es, una teoría que se utiliza en otras áreas incluso, lo que es el inconsciente colectivo, ajá, de Jung. ¿Sí? El inconsciente colectivo nos dice que hay arquetipos, él le decía arquetipos, ¿no? Pero los arquetipos, digamos que son formas que nosotros tenemos en la mente de manera universal. Y de manera universal significa que a lo mejor no todos los seres humanos, pero sí la mayoría, tenemos ideas, imágenes, símbolos, significados muy parecidos. Ajá. Y todo esto le da forma a gran parte de un contenido que en general, y de acuerdo a la psicología, podemos tener la misma concepción de un mismo objeto. Ajá. Por ejemplo, la mayoría sabremos que esta es la taza. Lo que cambia a lo mejor es la forma de mencionar taza en otro idioma, ¿no? Digamos en inglés, en chino, que la verdad no sé cómo se diga, pero ellos tienen su forma, ¿no? Su lingüística para hacer para enfocarse o hablar de ese objeto, pero todos en general vamos a ver que la taza pues sirve para servir café, té, agua, algo así, y tomar ahí, ¿no? Un líquido, ajá, el que sea. Así lo tenemos, ¿no? Pero fíjate que lo interesante de esto, del inconsciente colectivo, es que se supone que se da de una manera en la que no nos damos cuenta de manera consciente, ajá, sino que en general nosotros vamos asimilándolo algo así de manera, y aquí viene esta parte colectiva, ¿no? Y entonces ya le damos un significado a algo, ¿no? O una utilidad, o lo que tú mencionabas, Omar. Ahora, cuando hablamos de verdad, algo bien interesante que habíamos mencionado como en el segundo podcast que hablábamos de la mentira, por ahí lo comenté, creo, que se menciona que la mentira hay muchas, ajá, y verdad solo hay una. Pero eso es cuestionable, ¿no? Incluso mencionabas que alguien por ahí decía que la verdad no es absoluta, ajá. Y entonces te comentaba que sí había escuchado eso, pero que entonces tampoco esa frase de la verdad no es absoluta, tampoco podría ser absoluta esa frase y por tanto se demerita solita, ¿no? Por sí misma, ajá. Y pues ya, sería entrar en cuestiones muy filosofales, ¿no? Pero no se trata de eso. Pero a lo que iba es a esto. Cuando hablamos de verdad, cuando hablamos de mentira, nosotros en la terapia psicológica, lo que tratamos de ver en el paciente es cómo está viendo su verdad. Y al ver eso, nosotros tenemos que utilizar otro término bien significativo y bien importante, muy relacionado a lo que es la verdad, que es la realidad. Ajá. Cuando hablamos de la realidad, entonces nosotros aquí también podemos decir que la realidad es como decía Albert Einstein, ¿no? Cuando hablaba del tiempo, ajá, que es relativo, ¿sí? Aquí la verdad y la realidad también son relativas. ¿Relativas a qué? Pues a la persona, ajá, que la está percibiendo, que la está interpretando, que la está viviendo. Por lo tanto, la verdad y la realidad son subjetivas, ajá, es decir, dependen de ese sujeto que la está percibiendo, que la está viviendo. Yo me acuerdo de un ejemplo que nos ponían ahí, de que si un bosque está solo, no hay ningún ser vivo, ya no digamos ser humano, un ser vivo que esté ahí para percibir algún sonido, si hay sonido al caer un árbol, ajá, que un árbol se caiga si hay sonido, entonces, pues la mayoría responderíamos que sí, ¿no? Que independientemente de que haya alguien o no haya alguien o que haya un ser vivo por ahí, pues el árbol va a caer y va a generar sonido. A lo que la contestación más precisa y científica era que no, ajá, que no había un sonido, que había ondas sonoras, ajá, y esas ondas sonoras son las que interpretamos nosotros por medio del oído y le damos ese significado a lo que llamamos sonido, ¿sale? Entonces, cuando vemos ese ejemplo, o bueno, cuando nos platican ese ejemplo, dice uno, bueno, pues sí tiene como fundamento eso, ¿no? Que no hay un sonido tal cual, porque el sonido es a lo que nosotros interpretamos, ¿no? Es el concepto que nosotros utilizamos de lo que escuchamos, de las ondas sonoras que son emitidas por algún objeto o por algo, ¿ah? Entonces, es lo mismo con la realidad. Nosotros percibimos nuestra propia realidad en base a lo que vemos, en base a lo que escuchamos, en base a lo que probamos por el gusto, en base a lo que olfateamos, ajá, por el sentido del olfato y en base a lo que sentimos por medio del tacto, ajá, que es toda nuestra piel. Bueno, entonces diríamos, pues la mayoría entonces deberíamos de tener el mismo significado de eso, pero resulta que lo interpretamos, ¿no? Porque lo que yo estoy viendo lo voy a interpretar de acuerdo a mi experiencia, ajá.
Y un ejemplo bien sencillo, yo puedo ver una araña y digo, ay caray, como que me puede generar ahí cierto temor y hasta ahí a lo mejor voy y la mato, ¿no? Como decimos comúnmente el chanclazo y ¡pah! Sale y matamos a la araña. Pero otra persona puede ir por ella y agarrarla, ajá, y manipularla ahí en su mano y hasta ponérsela aquí casi como una mascota, ¿no? Y otra persona se puede aterrar. Entonces, es el mismo insecto, ajá, pero lo estamos interpretando de manera diferente, ¿no? Una persona lo interpreta como un animal, un insecto que puede agarrar, que puede manipular y que pues para esa persona por lo menos no significa un peligro, un riesgo. Para otra persona puede significar algo hasta terrorífico, ¿no? Que le puede generar pánico. Es más, ni siquiera verla presente. Verla en la tele ya le puede estar generando las reacciones. Entonces, con eso logramos entender cómo interpretamos las cosas de manera muy diferente de acuerdo a la experiencia de cada quien. Porque a la persona que le dan pánico las arañas, quizá fue picada por una araña, quizá terminó en el hospital, o quizá su papá, su mamá o un ser querido murieron a consecuencia de la picadura de una araña, o a lo mejor se puso muy mal esta persona porque un día pues hubo muchas arañas ahí que pues, casi la acorralaron. No sabemos qué experiencias haya tenido esta persona, o simplemente aprendió a tenerles miedo, a tenerles horror, a tenerles pánico y a desarrollar una fobia gracias a que su mamá o su papá o su abuelita les tenían pánico a las arañas. Ajá. Y así es como interpretamos la realidad y así es como interpretamos la verdad. Por eso es un tema tan complicado. Pero entonces, ¿qué hacemos los psicólogos? Pues manejamos el inconsciente colectivo, ¿no? Bueno, pues para todos, una paloma blanca por ahí con su ramita significa paz. Ajá. Y punto, le paramos de contar, ¿no? Y para todos, pues va a significar, a lo mejor para alguien más significa otra cosa, pero en general eso va a significar, ajá. Y así es como lo trabajamos. Entonces, cuando llega un paciente al consultorio, debemos de partir desde su perspectiva, desde su realidad, desde su verdad, ajá. Porque ese paciente nos dice que el gobierno actual está actuando de muy buena manera, o nos dice que el gobierno actual está actuando de muy mala manera, o que está en medio, o que es igual que los otros, nosotros no somos quienes para decirle, no, estás equivocado, el gobierno actual es muy bueno o es muy malo, o no está haciendo nada, o está haciendo... No, no, no. Partimos de que esta persona así lo piensa, así lo vive, esa es su realidad, esa es su verdad, y eso es lo que tenemos que trabajar. Ajá. Ahora, si ese paciente nos llega a decir, pues yo consumo alcohol todos los días porque por medio del alcohol yo sé que voy a llegar a la luna, y todo, entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Ya no estamos hablando de que su verdad tenga que ser asimilada y nosotros fomentar. Sí, si tú sigue tomando, vuélvete el alcohólico más grande del mundo y verás cómo llegas a la luna, ¿no? Si no, pues por lo menos llegas al panteón, ¿no? Bueno, no, obviamente no, ajá. Debemos de tener este criterio para saber hasta dónde, porque a eso acuden a nosotros, porque tenemos un conocimiento, tenemos un criterio para poder guiar y acompañar a esa persona en sus conflictos. Pues hasta Claro, aquí ahorita mi comentario. y ahí también considero que es también algo que he mencionado a lo largo de los podcasts, es que nosotros como psicólogos pertenecemos a una sociedad que de algún modo sí, por el hecho de haber estudiado, ya nos ubicamos como que en este espectro de la moralidad y efectivamente cuando escuchamos algo de eso, una de nuestras misiones, ¿no? Porque puede ser varias, pero una de nuestras misiones es hacerle notar en este ejemplo del alcohólico, hacerle notar que hay personas que se pueden preocupar por él, ¿no? Que hay personas que pueden tomar a mal este asunto de que él tome o de que su misión sea tomar, ¿no? O irse al espacio tomando, ¿no? Entonces, claro que va a depender mucho de su entorno, el hecho de que ellos le puedan hasta fomentar que lo haga, ¿no? O sea, hasta el hecho de que haya llegado a terapia ya te dice muchas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué va a terapia? ¿Porque lo mandaron? ¿O en su defecto, ¿no? O sea, fueron su familia tratando de apoyarlo, o sea, ya te está diciendo como varias cosas. Y entonces ya te hace notar, sinceramente yo me he dado cuenta que cuando una persona es dependiente, generalmente pues tienes que pasarlo con su tutor, ¿no? O sea, aunque sea adulto con la persona más cercana que esté al tanto de él, porque al final de cuentas muchas veces el dependiente no puede tomar decisiones solo, ¿no? Entonces ahí sí tendría que haber una plática ahí entre dos personas, ¿no? Con la persona que se está haciendo cargo de este dependiente, ¿no? Entonces ya ahí ya puedes tener una conversación con alguien que sí está tomando decisiones, ¿no? Y me voy a ir un poquito hacia el tema de las parejas, ¿no? Que me sonó mucho ahorita que lo mencionaste, porque definitivamente cuando tocamos a dos personas, vuelvo a repetir ahí en el consultorio, esto se vuelve, como dirían los argentinos, un quilombo, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos Quilombo, dos a ver, perspectivas, platícame qué es quilombo. sí, tenemos dos perspectivas diferentes, ¿no? Y cada una piensa que tiene la razón. Ajá. Entonces nosotros ahí tomamos un rol, el rol de la persona tercera que es objetiva o que intenta ser objetiva y que va a escuchar las dos posiciones y que a final de cuentas, más allá de decirle quién está bien y quién está mal, va a tratar de poner en la mesa alguna propuesta de que esté bien para los dos, para un todo.
Ajá. ujú, Una propuesta que haga que ellos se conjunten. De primera, uno de sus objetivos será conjuntarse como familia. Desde luego, cuando esta familia sea imposible que se puedan conjuntar, el segundo o tercer objetivo será que se desenlacen de una manera adecuada, es decir, que se separen de una manera adecuada, sin conflicto. Ajá. ujú, Lo que más se pueda que sea sin conflicto, porque en muchos casos hay hijos de por medio y efectivamente terminan sufriendo las consecuencias de esta separación. Entonces lo mejor sería que ellos más bien estuvieran en función de sus hijos, aunque sea separados, ajá, aunque sea cada quien haciendo su vida, ¿verdad? Y en su defecto, pues más bien viendo por el bienestar de esos niños que al final de cuentas sí quedan desamparados después de una separación. En ese sentido, yo me voy más a la temática de la comunicación, que al final de cuentas, el tema este de la comunicación, voy a hacer una aseveración que desde luego que considero que puedes también reclamar, colega, y dar tus argumentos. Pero el psicólogo como tal habla de comunicación, pero no necesariamente somos expertos en comunicación. Y voy a dar mi argumento. Ajá. ujú. Lacan dice por ahí, ¿no? Puedes estar consciente de lo que dijiste, pero no necesariamente de lo que el otro entienda, ¿no? Y en ese aspecto, precisamente el psicoanálisis lacaniano se mete mucho a este tema de que te mencionaba de Derrida, de las conceptualizaciones, de la ortogrametría y cosas por el estilo, de qué es cómo la gente puede entender ciertas cosas, ¿no? En ese aspecto, en el aspecto de pareja, ocurre algo muy similar, porque esta persona puede ser el hombre y esta persona puede ser la mujer, pues resulta que esta persona viene de un pueblo, tiene una cultura suya muy propia, ajá, y tiene costumbres muy arraigadas. Y esta persona viene de la ciudad, tiene costumbres muy propias y costumbres muy arraigadas también, uno de un pueblo, una de una ciudad, pero los dos, cuando se conjuntan como pareja, tratan de sobreponer su cultura sobre la otra, ¿no? En este tema que menciono mucho yo de superioridad e inferioridad, que ocurre hasta una competencia de manera natural, ajá, en donde uno de los dos va a tratar de llevar la batuta de la relación, y en ese sentido, alguno terminará ganando o terminará dejando de lado el hecho de competir por el bienestar de la relación, ¿no? Al final de cuentas tenemos un conflicto, hagan lo que hagan, tenemos un conflicto, ajá, porque si en este momento uno se vuelve muy tolerante, en un futuro ocurre la dichosa olla express y van a explotar porque se están aguantando muchas cosas, ajá, y las relaciones, la verdad que te estoy platicando un concepto de relación que puede ser de diferentes maneras, pero al final de cuentas termina explotando la olla express de alguna manera o de otra, ajá. Entonces Ujú. tenemos un conflicto de intereses, una cultura peleando con otra cultura. En ese sentido, lo más que podemos hacer es platicarles de un tercer concepto, que es el concepto de familia, de un tercer concepto, de un cuarto, quinto concepto, que es el concepto de bienestar en familia, de otro concepto que puede ser la familia para los hijos, la familia para el crecimiento personal, la familia para la nación, la familia como el vértice de la sociedad. Les podemos platicar mil cosas, mil cosas. Y al final de cuentas, ellos van a entender también lo que quieran entender. Ajá. Se van a ir con algunos conceptos, con algunos los rechazarán y demás. Y en ese sentido, nuestra misión como terapeutas de pareja, pues a final de cuentas fue mucha psicoeducación, tratando de que adicional a lo que ya sabían o lo que ellos querían saber, pues también vengan a terapia y entonces entiendan otros conceptos, ¿no? Que nosotros les damos. Y al final de cuentas ellos pueden mejorar en el tratamiento o irse y decir, mira, el psicólogo no sabía tanto y por eso es que nosotros, pues ahora nos conjuntamos nosotros y aquí yo mando, ¿no? Ya sea que sea la mujer o sea el hombre el que diga esto. Pero al punto que voy es esto, y te decía una cuestión inicial. Eh, Muchas veces como psicólogos no sabemos mucho de comunicación, porque en la carrera nos dijeron algo bien simple, ¿no? Emisor, receptor, un canal, ¿no? Y ese es el concepto de comunicación, pero de verdad que el más común. Y de ahí en fuera, sí, ya que si te metes al tema de Lacan, pues ya metes a Saussure y de repente empiezas a decir que el sujeto es sujeto, que el sujeto y objeto, que un otro y un otro con una mayúscula, y empiezas a meterte a temas ya más maduros, ¿no? Más complejos. Ajá, pero no todos son psicoanalistas. En el mundo del humanismo empiezas a entender el tema de la fenomenología, como la cuestión de que ocurren sucesos, que cada persona entiende a su manera, como lo puede entender, de existencialismo, la gente vive las cosas a su manera, ¿no? Y cada quien lo vive a su manera y tenemos que ser tolerantes a la forma de pensar de otros, y te vas metiendo a temas demasiado complejos. El psicólogo tendría que ser muy bueno definiendo conceptos y psicoeducando, pero también tendría que ser muy bueno sabiendo otras cosas que no te enseñaron en la carrera, por muy buena que sea la carrera, ¿no? Tuviste que adentrarte más, porque si te metes al tema de parejas, definitivamente tendrás que entender cosas en el camino, porque cada persona, cada pareja se entiende de manera diferente. Y estamos hablando de temas culturales, etnocéntricos, ¿no? De temas sociales, políticos, ¿no? De temas también de relaciones interpersonales, ¿no? También tenemos que resolver nuestro propio contexto de relación de pareja. Nuestros modelos de relación de pareja más cercanos pues, son nuestros papás, seguramente
nuestro hermano mayor con su pareja, y de repente no nos enteramos de muchas cosas de sus problemáticas. Entonces, nosotros tenemos que resolver nuestras propias formas como entendimos que ellos resolvieron sus cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muchas veces yendo a terapia, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos descubriendo, haciendo ese caminito de entender cómo resolver las cosas. Se dice que una persona es diferente cuando fue a terapia que cuando no fue a terapia. Y una de las diferentes maneras de entender que una persona que fue a terapia, una manera de saber que una persona fue a terapia es cómo resuelve sus propios problemas, ¿no? Hace poco yo veía en las redes sociales una persona que cuando se enojó, se fue y le fue a gritar a todos, ¿no? Y entonces, por otro lado, había otra persona que se enojó y se quedó ahí sentado narrando su partido que tenía y no se fue a reclamarle a todos. El otro sí se fue a reclamarle a todos y el otro no, ¿no? Pero eran dos y los dos estaban juntos. Entonces ahí teníamos el ejemplo de una persona que está equilibrada con sus emociones y otra que no supo controlar sus emociones, fue a atacar a todos, les gritó. ¿Y qué ocurrió? Pues lo suspendieron, ¿no? Entonces ahí tenemos dos ejemplos. Yo estoy tratando más o menos de tocar las temáticas por encimita, ¿no? Pero muchas veces nosotros hasta como psicólogos, pues tenemos esa característica. Algunos no sabemos resolver en nuestra vida personal las cosas tan fácilmente, otros ya trabajamos esas cuestiones y otros sí las podemos resolver. Pero a final de cuentas, cuando estamos en terapia, pues somos eso, un reflejo de lo que hemos hecho para nuestro trabajo personal y demás. Y en ese sentido, sí, a lo mejor una manera de hacerle notar a las personas si están en un lugar adecuado, si les están ayudando a avanzar o no. Más allá de que si se sienten felices después de ir a terapia, o más allá de si están resolviendo las problemáticas y en casa se sienten mejor, que eso sería un buen sondeo, pues también puede ser el hecho de que si su terapeuta está sabiendo resolver también los conflictos que ahí tienen en común los tres, ¿no? En el caso de la terapia de pareja, ¿no? Y si además, adicional a esto, les está sabiendo como que proponer cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también creo que como en ese sentido, no nada más como terapeutas, sino también como clientes, de repente podemos entender y saber si nos están atendiendo de manera adecuada. Te digo, yo lo pongo sobre la mesa, ¿verdad? Igual puede ser debatible y si se aceptan los comentarios, pero yo comento esa parte. Y hace rato también quiero retomar un poquito esa cuestión de limbo. Lo digo porque en muchos casos, y te repito, a mí me tocó trabajar con muchos colegas, ¿no? Y en ese dichoso limbo, sí me tocaba escuchar, ¿eh? O sea, personas que me mencionaban, yo fui a un diplomado, y la verdad es que solamente lo pasé porque lo pagué, pero yo no iba a las clases o me pasaban los apuntes o yo nunca leí un libro, cosas por el estilo. Yo sí llegué a escuchar, colega, la verdad que sí me horrorizaban un poco, ¿no? Y en ese sentido hasta de la carrera llegan a platicar esas cosas. Entonces, yo me he cuestionado mucho cómo doy mi terapia. Yo sinceramente siempre me estoy cuestionando y siempre estoy tratándome de preparar y leer más y entender más para tratar de tener algo que aportarle al cliente, ¿no? Desde la primera vez que yo tuve mi primer cliente, cuando me cuestionó en alguna ocasión, ¿y tú cómo ves? ¿Y tú cómo ves esta cuestión? ¿Qué opinas de esto? ¿No? Y cuando te ponen en esa posición de dar una opinión, desde luego yo desligué mi parte personal con la parte profesional y les dije, bueno, te voy a dar mi punto de vista personal y el profesional. Toma el que tú gustes, ¿no? Y desde luego en el profesional me apegué mucho a teorías, a conceptos, y en el personal, pues sí saqué un poquito ahí mi lado pulsional, si tú quieres, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Nada más te lo voy a dar porque tú me lo estás pidiendo, ¿no? Pero en realidad yo generalmente esto pues nada más me lo guardo para mi terapeuta, ¿no? No tanto para estarlo platicando. Y en ese sentido hay este tipo de problemáticas que de repente en las cuales nos meten los clientes con preguntas muy directas, ¿no? Con cuestionamientos que nos hacen. Muchas veces nos ponen en la posición de que es que tú como estás ahí sentado, pues tú seguramente nada más estás burlando de mí o nada más estás dando tu opinión. Pero la realidad es que sí, tenemos que tener una vida, también nosotros tenemos una vida, y más allá que tener una vida resuelta o demás, tenemos que tener muchos cuestionamientos como terapeutas, ¿no? Y en ese sentido, creo que estoy abordando también un poco de fondo el tema de la cuestión de la mentira, de la búsqueda de la verdad, ¿no? De la realidad, porque al final de cuentas nosotros o las personas que nos tratamos de tener una homeostasis, un equilibrio en nuestra vida personal, tratamos de estar bien con nuestros seres queridos, tratamos de tener una moralidad adecuada, que las personas en nuestro entorno social no se quejen de nosotros, no ser las personas que de repente tenemos una fiesta y la tenemos a todo volumen y molestamos a toda la gente a nuestro alrededor. No, o sea, tratamos de no ser esas personas, ¿no? Tratamos de no Eso me ser... sonó a que tienes un vecino así. Claro, ahí siempre va a haber, ¿no? O el Sí. vecino ruidoso, ¿no? Que sale cantando, o el vecino ruidoso que hace problemática de todo.
tratamos de no ser esas personas, ¿no? O sea, efectivamente buscamos estar en equilibrio, no causar molestias a nuestro entorno. Al contrario, en muchas ocasiones hasta ser los generadores de una buena relación con nuestro entorno, ¿no? Si se puede, pues tratar hasta de, no sé, en mi caso particular, yo he dado hasta consultas gratuitas en mi comunidad, tratando de estar bien con ellos. He tratado de apoyar a las personas que vienen y me dicen, ¿sabes que yo no te puedo pagar tal cantidad? Ah, ok, no se preocupe, pues es un vecino, le voy a dar más barato, ¿no? Ese tipo de cosas. Con la comunidad, pues siempre hay que tratar de estar bien. Pero al punto que voy es ese. Me parece que en el tema de la mentira y demás, pues sí, el tema de que el terapeuta trate de no nada más mostrar una cara mentirosa, sino que ser una persona, pues sí, asertiva en su totalidad y verdadera, ¿no? En cuanto a su moral. Eso es lo que trata de uno de, como terapeuta, de mostrar ante la sociedad, ¿no? Pero no sé qué gustes opinar, colega, respecto a esto. Yo sé que a lo mejor me fui por ahí en varias temáticas, pero no sé qué opinas al respecto, colega. Bueno, mira, con respecto a lo de que los vecinos, a término del podcast, vas a tener a dos que tres vecinos ahí que quieran consulta gratuita, ¿no? Bueno, Claro, claro. ahí harás tu estudio socioeconómico para ver si verdaderamente, ¿no? Bueno, mira, algo que tiene que ver con la comunicación, principalmente hay que relacionarla a otro concepto o constructo, ¿no? Como lo queramos ver, que le llamamos lenguaje. El lenguaje, digamos que es digamos, esa línea o esa vía para poder comunicarnos, ajá, de una manera a lo mejor más clara y más directa. Obviamente entendiendo que si tenemos el mismo lenguaje, ¿no? En este caso un mismo idioma, porque si yo me pongo a hablar con un chino, pues el chino no me va a entender ni yo a él, ¿no? A menos que hayamos estudiado su idioma. Bueno, a lo que voy es a esto. Esto que comentas de la comunicación y que a lo mejor podría estar de acuerdo o no estar de acuerdo con tu postura, tendría que ver de acuerdo a qué nos estamos enfocando. Ajá. ¿Por qué? Porque la comunicación, nosotros podemos ser muy, muy buenos comunicadores si se trata de transmitirle al paciente las ideas o los conceptos que le pueden funcionar, ajá, en lo que está viviendo o en lo que le está conflictuando. Y ser intermediarios en esa comunicación buena, mala, regular que hay entre una pareja, porque ahí sí es otro asunto, ¿no? Cuando hablamos con un paciente de manera directa, pues es nada más de dos, pero cuando llega una pareja es entre ellos y uno debe de ser como intermediario y a veces como una especie de traductor de lo que el otro le quiso decir, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es bien interesante cómo ellos tienen su forma de pensar, de ver, de percibir su situación y de lo que comentabas, la comunicación. Aquí hay una herramienta bien importante para lograr entender esa parte de la comunicación y de nosotros ser buenos comunicadores para poderles transmitir y expresar lo que verdaderamente queremos que entiendan o transmitir el mensaje que queremos que les llegue. Yo utilizo mucho lo que es la programación neurolingüística, ajá, pero en los fundamentos en los que yo pongo atención en el lenguaje que están utilizando. Y si esto lo llevamos al punto de vista neurológico, también hay dos áreas del cerebro, porque hasta eso debemos de saber luego, ¿no? Cuando la comunicación es medio extraña, sí podemos considerar la posibilidad de que haya alguna situación neurológica, ajá, porque también se puede dar, ¿sí? No es nada más cuestión de que es que él no sabe cómo hablar o no sabe expresarse, no sabe dar a entender sus ideas y ya. No, sino porque también puede haber alguna situación, ajá, ahí, neurológica incluso. En el área de la comunicación es bien importante, como decía, el lenguaje, y el lenguaje normalmente está, digamos, se lleva a cabo principalmente en dos áreas de nuestro cerebro, lo que es el área de Broca y lo que es el área de Wernicke. Ajá. Estas dos zonas o estas dos áreas en nuestro cerebro son importantísimas en el lenguaje. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando una persona tiene un problema ahí? Dejar ejercicios, ajá, que estimulen estas áreas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de que el área de Broca está en la parte frontal del cerebro, etcétera, pues hay que dejar actividades, que puedan ir estimulando las áreas frontales del cerebro para que el área de Broca que se encuentra ahí, de alguna manera, pueda desarrollarse, en ese sentido. Pero bueno, independientemente del área neurológica que podemos dejar de lado, sí hay que dejar bien en cuenta que nuestro pensamiento va ligado a otra cosa bien importantísima, que es el lenguaje. Y cuando hablamos de pensamiento y lenguaje, es un tema pero súper extenso. ¿Por qué? Porque hay muchos autores que determinan que nuestro pensamiento se va a ir desarrollando a partir del lenguaje que utilizamos, pero principalmente en los primeros años de vida del lenguaje que nosotros estamos escuchando. Ajá. Y es por eso que infiere en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, en nuestra autoestima, etcétera, ¿no? En nuestra forma de reaccionar o de afrontar las situaciones de la vida, los problemas, etcétera. Bien importante lo que comentas con la comunicación, pero si lo llevamos esto al punto de la verdad y la realidad, caemos en la misma cuestión que hemos platicado, que depende de la interpretación que cada quien le dé, ¿sí? Entonces, hay que debemos de considerar muchas cosas, ¿no? Por eso es importante prepararnos. Entonces, entre más preparados estemos, pues más posibilidades de comunicarnos de una manera asertiva hacia los demás, pues vamos a tener. Y eso es lo que le enseñamos a los pacientes, ajá, o a los consultantes o a los clientes en el consultorio.
que hay formas adecuadas de comunicarse, no porque lo diga uno o porque a mí me sirve esta forma de comunicarme, no, sino porque hay un aspecto general, pero hay conocimiento, hay fundamento que nosotros, pues obviamente nos corresponde adquirir, ajá, por lectura, por cursos, por diplomados, etcétera, ¿no? Todo eso, toda esa información que vamos a tener no es nada más para pasar un examen con 10 y ya, ¿no? Sino para poderlo aplicar en la vida, ajá, y aplicarlo en la vida, si hablamos de nuestra profesión, pues aplicarlo en nuestra profesión. Y ahorita voy a mencionar un poquito los podcasts que que al principio platicábamos de la sección esta de Pienso, Luego Existo. Precisamente, cuando hablamos de esos podcasts, colega, ahí nosotros, también sabemos un poco de eso, ajá. ¿Por qué? Porque como psicólogos, necesitamos aprender de mucho. Ajá. Alguna vez lo platicaba por ahí, tú también lo mencionaste. En tanatología, por ejemplo, cuando voy a atender a un paciente que es enfermo crónico degenerativo por una situación de algún daño renal, no puedo enfocarme yo nada más a cómo se siente y cómo piensa y lo que yo le pueda decir y ya, sino necesito estudiar del daño renal que tiene ese paciente en específico o incluso el expediente para poder hablar el mismo lenguaje, ajá, y poder entenderlo en la medida de lo posible. Ajá. Eso es importante, ¿no? Saber que nosotros como psicólogos no nada más estamos, pues que viene porque tiene depresión y como yo ya conozco la depresión a manera general, ya sé cómo trabajarla. No, eso sería un gran error y lamentablemente es un error que sí cometen colegas. Ajá. Lo que hacemos nosotros, porque y me atrevo a hablar por ti porque pues hemos platicado y todo esto, lo que hacemos es informarnos más sobre esa situación en particular, ajá, que eso pues en general tendría que serlo todo psicólogo, ajá, investigar, ¿no? Para eso son las entrevistas iniciales, ¿no? Para que nosotros obtengamos la mayor información del paciente. ¿Qué es esto? Pues comunicación, ajá. Él me está comunicando algo a mí y yo también le voy a estar comunicando algo a él. Por eso ahí yo te diría, colega, quizá ahí sí somos buenos comunicadores cuando nos lo proponemos y cuando nos comprometemos con nuestra profesión. Si no lo hacemos así o no nos damos a entender, pues sí, definitivamente, pues sí vamos a ser malos comunicando lo que supuestamente queremos comunicar a la persona y malos tratando de entender a la otra persona de acuerdo a lo que nos quiere comunicar, ajá. Y ahí pues entran, nosotros tenemos que quitar o hacer de lado lo que son la predisposición, los prejuicios, todo ese tipo de situaciones, porque pues si no, pues vamos a reaccionar en base a nuestra forma de pensar, a nuestros prejuicios, a una predisposición que podamos tener, y eso no le va a ayudar al paciente. Por eso necesitamos ser muy neutros en ese sentido, ajá. Y por eso nosotros mismos le comentamos al paciente que cuando dice, es que, ¿qué va a decir de mí? No, para nada, no estoy aquí ni para juzgarlo, ni para espantarme, ni para nada de eso. Es más, a veces hasta comentamos, créame que hemos escuchado aquí cosas que usted ni imagina, ¿no? Por ejemplo, Claro. ajá. Y ya les da la confianza, ¿no? Eso es lo que yo podría comentar al respecto, Omar. Hay una cuestión que acabo de escuchar en filosofía, que para ellos ser tomados en cuenta, o ellos se pueden dedicar a áreas científicas, ajá, a áreas, en este caso académicas, ¿no? Académicas y áreas de divulgación. Ajá, y las tres son igual de válidas para los filósofos. Ajá. Seguramente esta categoría no aplica en otras áreas, pero efectivamente ahora con las nuevas tecnologías y demás, me parece que podrían aplicar en un momento dado para la psicología, ¿no? El hecho del divulgador de psicología, que ya tienen divulgadores los médicos, que ya tienen divulgadores ocupaciones como los militares, ¿no? La Sedena y cosas así. Y están los divulgadores especializados, ¿no? O sea, los que pues efectivamente toman ciertas referencias para divulgar su ciencia, ¿no? Y que hoy en día la verdad es que creo que muchas áreas deberían de tomar en cuenta la divulgación, porque es necesario. Y esto que hacemos efectivamente va, y ahorita que lo mencionaste, va muy ad hoc a eso, a saber comunicarse. Y saber comunicarse efectivamente tiene mucho que ver con aprender nuevos conceptos, con manejar ciertas maneras con ciertas comunidades. También es cierto que el psicólogo como tal es más apto para ciertas comunidades por su cuestión cultural, por su estilo de cómo habla, por su estilo raza o lo que tú quieras mencionar, que la gente se siente más cómodo con ciertas personas de ciertas características, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ya lo decide el cliente, a final de cuentas. Un poquito me quería meter a esta temática, colega, más allá de lo que ya mencionamos, porque voy a darte, ya para irnos adentrando al tema de la mentira, que hoy casi no le hemos tocado, sí, un poquito, hemos rayado por ahí. Ahí va saliendo. Ahí va Ahí, saliendo. ahí lo Te voy a... vamos acomodando. Sí, sí. Le pregunté a ChatGPT cómo mienten en Europa, en América y en África. Seguramente se me pasó por ahí Asia, pero la verdad es que como que somos menos afines, seguramente tanto a África como a Asia, ¿no? Entonces, voy a leer estos, seguramente ahorita mientras me retroalimentas también leo el de Asia, ¿no? Pero por ahora no lo pregunté. Y mencionan que efectivamente cada uno tiene sus propias culturas y su sociedad, ¿no? De acuerdo a su manera de cómo se comportan, cómo viven. Pero mencionan que efectivamente en Europa la cuestión de la mentira política y diplomacia, ¿no?
En Europa, las mentiras a menudo se relacionan con la política y la diplomacia. Los líderes políticos pueden exagerar logros o minimizar problemas para mantener una imagen favorable, ¿no? Y por ahí Mm. tenemos el caso, bueno, que ya termina siendo hasta un poquito de Asia y un poquito de Europa, pero esta situación hasta de Vladimir Putin, ¿no? Que están ocurriendo por ahí sus elecciones y demás, y que efectivamente ya sería como la cuarta vez, ¿verdad? Que se quedaría en el poder, pero bueno, ya son temáticas muy de Europa, ¿no? En el Sí. tema cultural y empresarial. El ámbito empresarial, las empresas europeas pueden ocultar información financiera o exagerar sus éxitos para atraer inversionistas o clientes, ¿no? Que ahora que tuvieron precisamente el conflicto de Ucrania con Rusia, muchas veces el tema, ¿no? Del acero, el tema del gas, nos impactó a todo el mundo, ¿eh? Porque acá en México también subieron, el tema del acero subió mucho y ahorita está bajando, de hecho, o bajó ya iniciando el año anterior, este año me parece. El tema de América, el individualismo y el pragmatismo. En América, la cultura individualista y pragmática puede llevar a las mentiras para lograr los objetivos personales o profesionales. Esto puede Los manifestarse en políticos. áreas como el trabajo, las relaciones personales o la política, ¿no? Efectivamente. En el marketing y la publicidad, las empresas americanas a menudo suelen utilizar estrategias de marketing y publicidad que pueden distorsionar la realidad para vender productos o servicios, ¿no? Ahorita igual me retroalimentas, colega. Y mencionan que en África la tradición oral y respeto. En muchas culturas africanas la tradición oral es fundamental. Las historias y narrativas pueden ser exageradas o modificadas para transmitir valores o enseñanzas. Y en las situaciones de supervivencia, en algunas partes de África, las personas pueden mentir para protegerse, sobrevivir en situaciones difíciles o conflictos armados o crisis económicas. Y ahí te voy a aventar un chistecillo, por ahí no es mío, lo escuché de unos estandoperos que seguramente va a rayar en algo difícil de entender, pero es un tema que mencionan que los brasileños, ¿no? Dice que por ahí que los brasileños saben jugar fútbol porque pues, en una de sus historias culturales pues fueron esclavos. Entonces dicen ellos, en broma, los estandoperos, mencionan cuando se les escapaban los esclavos a los militares, pues estos tenían que esquivar las balas, ¿no? Por eso son buenos driblando, ¿no? Y son los mejores Driblando. driblando. Pero dicen que por ahí algo tendrá de cierto, ¿eh? Entonces por ahí quién sabe, ¿no? A lo mejor por ahí va el asunto, no es tan mentira, ¿no? Dicen que los chistes ocultan algo de verdad, ¿no? Pero no sé qué Sí. puedas retroalimentarme en esto, colega. Pues yo pienso que, bueno, yo la verdad suelo, bueno, hasta ahorita creo que no he consultado nunca al ¿qué? ChatGPT, o ¿cómo se llama? Ajá. Este, Copilot se llama ahora. Copilot, ay, le cambiaron el nombre. Fíjate, Sí, con sí, Travis me estaba aprendiendo el otro ya. Bueno, está más fácil el sí. Copilot. Mira, normalmente son contestaciones que a partir de todo ese cúmulo de información que tiene ahí, trata de descifrar la pregunta, etcétera, ¿no? Pero sí, en este caso, como que sí coincide, ¿no? Con el tipo de mentira que si las vemos así a grandes rasgos, sí, como que son muy similares, ¿no? Unas con otras, ¿no? En pocas palabras, pues casi, casi en todos lados mentimos por las mismas razones, ¿no? Igual en unos lados un poco más, en otros lados un poco menos, que esa fue la única diferencia que vi, ¿no? Entre continentes o entre zonas geográficas que como que aquí sí mienten de esto, pero no tanto como en otra zona que sí mienten más por las necesidades culturales o económicas o lo que tenga, pero lo que sí noté ahí es que todo aplica para tanto para los empresarios como para los políticos, ¿no? De plano. Ujú. Entonces ahí sí, ya no voy a meter más a ese asunto, pero bien aplicable, ¿no? Ahí, con respecto a la mentira, como mencionábamos, hay tipos de mentiras, por eso la estábamos ahí desarrollando para saber como qué tipos de mentiras se utilizan, ¿no? Y el objetivo, ajá, que normalmente pues el objetivo es zafarte, ¿no? Del problema, ¿sí? Normalmente esas son las mentiras más comunes, zafarte del problema. Pero aquí sí se utilizan, mencionó esta inteligencia artificial, mentiras que suelen ser muy elaboradas y con un objetivo de obtener un beneficio en base y en contra de la sociedad. Ajá. Y esas mentiras son las más peligrosas porque son las que comúnmente escuchamos, por ejemplo, en tiempos de elecciones, ¿no? Que nos prometen y nos prometen y nos prometen y llevamos, ¿cuánto te gusta, colega? Décadas, ¿no? Ya no vamos a mencionar años, llevamos décadas escuchando las mismas promesas que pues obviamente son mentiras, ajá. Mentiras elaboradas, mentiras que generan para convencer a la gente de que yo soy aquí el bueno, vota por mí, ¿no? Porque te voy a casi casi a bajar el paraíso, ¿no? Y a la mera hora pues quedamos igual o peor. Ajá. Entonces, sí noté eso, ¿no? Que en las respuestas que dan son bien aplicables a lo que es la política en general, pero igual en el trabajo, ajá, miente uno porque pues llegué tarde al trabajo y me invento ahí que llegué porque el tráfico o que se murió no sé quién y cosas por el estilo, ¿no? Pero a final de cuentas, vamos a ponerlo así entre esas grandes tipos de mentira, ¿no? Las que van con el objetivo de conseguir algo a cambio o a costa de los demás, ajá, y las mentiras que son como para zafarme del problema, así, del momento me suelto la mentira y ya me zafé de eso, ¿no? O creo por lo menos haberme zafado de eso. Y las mentiras inocentes, ¿no? Que son las que van a lo mejor enfocadas a esa parte de querer incluso generar un bien a partir de una mentira
o simplemente decirlo como manera de chiste. Creo que en el primer podcast de la mentira mencionábamos cómo la mentira tiene que llevar algunos elementos para ser considerada mentira. Ajá. Y uno de los elementos principales es evadir, pero de forma consciente, ajá, a la verdad. Sí, porque por ejemplo, si se para un actor a interpretar a X personaje, pues podríamos decir, nos está mintiendo. No, no es cierto. Ajá, porque sabemos, estamos como en un mutuo acuerdo, ¿no? De que yo vaya a ver una obra de teatro, voy a ver una película donde el actor interpreta a X personaje, no me está mintiendo, ¿no? Porque pues sabemos de antemano que él está interpretando un papel y entendemos esa parte, por eso no sería una mentira. Y así podemos profundizar en la mentira, ¿no? Sin embargo, lo que mencionó ahorita el copilot, pues sí tiene que ver con las necesidades, pues ya ni siquiera culturales, colega, como que yo veo que más bien las necesidades de las élites, ¿no? Para seguir manejando las cosas a su conveniencia. Y fíjate, en este lapso me di la oportunidad de ver de Asia. Y casualmente Ajá. Asia está multicultural, ¿eh? Más que a lo Sí. mejor hasta lo que hemos visto, porque mira, dice Asia del Norte y se refiere a Rusia, ¿no? Sabemos ahorita la cuestión, que la guerra que tiene Rusia, ¿no? Menciona Asia Ujú. del Sur y menciona Bután, India, Maldivas, Nepal, Sri Lanka, y sabemos que el tema cultural es demasiado importante. La religión que ellos profesan, que es diferente Ujú. a todas las demás. Menciona a Asia del Este, China, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Mongolia, y que en ese aspecto del tema ahí sociopolítico definitivamente es imperante para cada una de estas en su especificidad. China en específico, pues vive esta cuestión ya no de un autoritarismo, porque más bien termina siendo un socialismo, ¿no? Ahí medio extraño, que también es Ujú. medio capitalista. El tema de Japón, que ya tiene este asunto sí muy capitalista, pero muy tradicionalista también, igual que China, ¿no? Hong Kong igual. En el tema Ujú. también ya de Asia Central, tenemos a Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán, que tienen esta derivación un poquito también de Rusia, porque te pertenecieron en algún momento a Rusia, y como que tendrán sus características. En el sudeste asiático está Tailandia, Vietnam, Camboya, Filipinas, Malasia. En ese aspecto, como que también tienen su propia cultura muy arraigada. Y nada menos en Asia Occidental, ahí se junta una serie de dificultades, pero históricas, en donde está el Ujú. Asia, donde el Medio Oriente, ¿no? Está Armenia, Qatar, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Jordania y Turquía, ¿no? Y nada menos históricamente por una cuestión hasta de religión, ahí se han juntado una serie de problemáticas que les incumben a esa zona. Entonces, efectivamente, muchas veces podemos hablar hasta del tema del autoritarismo por el caso de, por ejemplo, de Corea del Norte, ¿no? Que tiene un gobierno efectivamente muy autoritario y en el cual se deciden las cosas a partir del presidente, ¿no? Nada menos, alguna vez por ahí vi un documental de Luisito Comunica donde a las personas que viven en Corea del Norte les venden la idea de que su presidente o su gobernante fue el creador Ujú. de todo así, pero o sea, exageradamente, no estoy exagerando bien el documental, les venden la idea de que su presidente hizo la psicología, hizo la política, hizo los coches, o sea, su presidente les vende la historia de que fue el creador de todo, casi casi como un dios, ¿no? Dios, Entonces, sí. sí, entonces imagínate, tenemos que entender el aspecto sociocultural, ¿no? Y demográfico y político para poder entender cómo pudieran mentir a esas personas. De hecho, creo que en estos lugares como Corea del Norte, si mientes, o sea, vas directamente a la horca o luego ya no es encarcelamiento, o sea, Bueno, directamente ya. el- Ujú. la población, Sí. porque los de arriba sí Ah, pueden sí, mentir a claro. placer. Sí, Sí. porque es un régimen autoritario, ¿no? Entonces, claro, en China, pues está el asunto en Japón, lo hemos visto ahí con esta cuestión de Yokoi Kenji, cuando narra un poquito las tradiciones, menciona mucho este asunto de que las personas intentan no mentir, no por ellos, no porque, más bien no porque la gente los vea, no porque me Ujú. vaya a ver la persona al lado, sino porque se ven ellos mismos. Mencionan mucho en ese aspecto moral de yo me puedo ver a mí mismo y no quiero mentir, no quiero que esto esté en mi historial, ¿no? Entonces, Ujú. creo que ahí sí podemos hasta anticipar un poquito, anticiparnos a cómo pudiera ser la mentira en estos lugares, pero Ujú. tiene más que ver con un tema sociocultural, ¿no? Y demográfico, definitivamente, colega. No sé si respecto a esto quieras mencionar algo, colega. Pues nada más complementar eso que comentas, ¿no, Omar? Con los tipos de mentiras que hay. Mencionábamos el podcast pasado que están las mentiras por error, que son como involuntarias, digámoslo así. No es el caso. Las mentiras blancas, ¿no? Que son mentiras inocentes que se hacen con buena intención, tampoco es el caso. Las mentiras azules, ¿no? En las que se encuentra, digamos, a medio camino, ¿no? Entre si son buenas o son malas, tampoco es el caso. Es la que mencionábamos, la mentira negra, ¿no? Que se trata de un engaño que se hace para conseguir beneficio, ajá, de esa persona que está mintiendo, pero en base a dañar a los demás. Ese es el caso, ajá. Y por eso es importante identificar los tipos de mentira, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tu presidente, tu Dios prácticamente, es el creador de todo, ¿no? Es más,
Jehová se quedó corto, ¿no? Al lado de ese presidente, ¿no? Casi, casi, porque creó hasta la psicología, hasta lo que crearon los hombres también lo creó él, ¿no? Y en cambio, cuando en una religión, pues Dios es creador del hombre, de las criaturas, no de la psicología, ni de eso ya como que es creación del hombre, pero fíjate, este presidente no nada más se conformó con él, sino que abarcó todo, ¿no? Entonces, la verdad no tenía idea de algo así, ya Sí. hasta me llamó la atención, lo voy a estar ahí checando porque, Chica con pues, ¿cómo Luisito puede? Comunica. Ujú. Pero ¿sabes qué es lo más increíble de que sea esto cierto? Que lo crean, ajá. Imagínate en qué nivel de sugestión, de control, de manipulación se encuentra esa población o esa cultura o ese país, lo que sea, este, para, para creer algo así, ¿no? Que prácticamente pues, bajó Dios y se convirtió en presidente de esa. ¿Qué dices? ¿Es una nación de Corea Corea? ¿Dónde? del Norte. Es una Corea cuestión del de Norte. los libros de Ah, texto traen el esa cuate historia. este que. Ajá. Sí, Wow. Bueno, el Popol Vuh, ¿no? El coreano. Pero bueno, sí. este, qué cosas. Pero bueno, a lo mejor aquí me aprovecho para entrelazarlo esto de las, por ejemplo, mentiras por omisión, ¿no? Que ocultan la verdad, también lo hacen, ¿ah? Y nos quedamos en la mentira por reestructuración, ajá. Que la mentira por reestructuración sería lo que sucede en que inventamos la información, eh, tenemos cierta información y la vamos acomodando a conveniencia, ¿no? De una manera muy hábil, ¿no? Esto hay que tener en cuenta que la persona mentirosa sí suele ser hábil, ¿no? Suele desarrollar esto a manera de ir acomodándole, ¿no? Que esta sería la mentira de reestructuración, es decir, algo que puede ser verdad lo está transformando o algo que puede ser mentira lo está transformando a su conveniencia, ¿no? Lo reestructura, ajá. Entonces, digamos que para que la gente crea algo, ajá, que él quiere dar a entender y se puede acomodar, no, yo nunca dije esto así tal cual, no, yo lo que dije fue esto, lo que hacen es que la gente interprete, ajá, Te, de te manera voy a, manipuladora. te voy a mencionar Sí, tres ajá, formas en cómo mienten los mexicanos. Me dices y a ver si se adaptan a esa. a ver. Dice una, son frases, ¿eh? Son frases. Te lo juro, no me llegó tu mensaje. Solo somos amigos. Pura discreción. No se lo voy a contar a nadie. ¿Crees que por ahí encajarían? A lo mejor, ajá, esa de te lo juro, no llegó mi mensaje, no llegó tu mensaje, vamos a ponerlo así, si sí llegó y lo leyó y después dicen, te juro que no me llegó tu mensaje, entonces no encajaría ahí, ahí encajaría en otro tipo de mentira, ¿no? A lo mejor en la mentira azul, ajá, la que comentamos de que pues miente, pero pues ni es bueno ni mal, no se está zafando del problema, ¿no? Del reclamo, por decirlo así. No va a causar un daño, digamos, a la otra persona, ni tampoco, a lo mejor se genera un bienestar del otro, ah, bueno, no le llegó y ya me siento más tranquilo Pues con eso, pero ser no es esta la mentira intención. piadosa, ¿no? Ajá. Pero a lo mejor no es porque sea piadosa, sino más bien es porque quiero Ah, zafarme del problema, ¿no? Esa sería la situación, ajá. Entonces por ahí podría encajar. ¿Cuál es la otra? pura discreción. No se lo voy a contar a nadie. Y lo cuenta. Dice aquí la confidencialidad es importante, pero a veces usamos esta frase para escribir, para encubrir algo que preferíamos mantener en secreto. Ah, ok. Bueno, entonces así podría caer aquí, ¿no? En una de reestructuración, ¿no? Como que ahí le acomodo y Y, todo eso. y algo que a lo mejor no es mentira, porque yo lo investigué y mencionan la dichosa secrecía del psicólogo, que se supondría que la secrecía, el hecho de no decir lo que ocurre ahí, la tienen los padres, ¿no? Los sacerdotes en cuanto al confesionario, pero también los psicólogos, en el sentido hasta, es una cuestión hasta de, ¿cómo decirlo?, de ¿Legal? jurídica, Sí, ajá, legal, en el sentido de que no guardamos el secreto profesional, no se lo podemos sí. contar a nadie y en un dado caso jurídico tendría que mandar el juez a decirnos, ¿sabes qué? Te ordeno que digas lo que ocurrió ahí, pero esto ya se presta más bien para una cuestión legal ya muy potente, Sí, que alguien te esté más fuerte. demandando o alguna cuestión así. Pero si no es así, Ah, sí. puedes guardar el secreto profesional. Sí, sin embargo, no es una mentira porque es un acuerdo, ajá. Es un acuerdo que se hace, normalmente hacíamos un acuerdo tácito, ¿no? Por decirlo así, pero ahora ya está el contrato psicológico, ¿no? Ese contrato que se leen ahí los puntos, estamos de acuerdo, sí o no, lo firmamos, ajá. ¿Por qué? Porque si hay pacientes que en algún, no porque lleguen con la intención de que a ver cómo daño al psicólogo, para nada, ¿no? Ni mucho menos viceversa, ¿no? Que el psicólogo vea cómo dañar al paciente. No se da esa situación. Sin embargo, conforme avanza la terapia, a lo mejor el paciente en algún momento dado creyó que podía utilizar el proceso terapéutico a favor en una cuestión legal. Entonces es cuando decimos, no, no hay posibilidad, esto nada más se queda aquí. Yo no puedo compartir tu expediente con nadie más. Ajá. Es más, ni siquiera contigo. Lo podemos platicar. Ajá. Esa es la cuestión, ¿no? Y se hace en el contrato terapéutico. Bueno, el punto aquí es que es un acuerdo, ajá, vamos a ponerlo así, ya sea como de palabra, de entendimiento o
a lo mejor hasta escrito, ahí hasta firmado, ¿no? Entonces, por tanto, no es una mentira, simplemente es un acuerdo en el cual pues las de ambas partes convienen a que eso no puede salir, pero no puede salir a ningún lado, ¿no? No, y no nada más, si te conviene, sí, lo sacamos a flote, y si no, pues no, no, eso se va a quedar ahí. Y lo mismo con el cura o el padre, ¿no? Se sabe, ¿no? El secreto de confesión, ahí se queda, ajá. Ahí sí, la verdad ignoro si en una cuestión legal aplicaría. Sabemos que en psicología sí, ajá, un juez sí puede ordenar, mandar una orden de que se aperture el expediente, pero ahí ya depende de la experiencia que tenga uno. Ajá. Por ejemplo, yo afortunadamente tuve la posibilidad de trabajar en el DIF, precisamente casos jurídicos, y sabemos cómo redactarlo a manera de no comprometernos nosotros porque estamos soltando información de un expediente clínico, ¿no? Sino porque el juez lo está pidiendo. Y nosotros no se la ponemos, ya me mandó la orden el juez, ahí está el expediente todo, todito, ¿no? No, nosotros tenemos que ponérselas difícil, no porque querramos, sino porque debemos también de nosotros asegurarnos que eso no nos perjudique. Entonces, lo que se hace aquí es pedirle al juez que ponga, hay veces que el juez sí ya es bien ducho en esto y sí expresa todos los puntos por los cuales quiere, a lo mejor no todo el expediente, sino cierta parte, o por ejemplo, la valoración. Una valoración es, ahí te va todo el expediente, ¿no? Porque ahí van nuestras anotaciones, la evolución del paciente, etcétera, ¿no? No, en la valoración, pues va a lo mejor el diagnóstico y es lo único que requiere el caso. Entonces nosotros pedimos, ¿no? Esa parte, o que nos aclaren si nada más se solicita el diagnóstico o el pronóstico, qué sé yo, ¿no? Pero eso es lo que también nos corresponde a nosotros, ajá, devolverle, así como nos mandan una orden, bla, 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 no es como ya llegó la orden y en automático que tengo que darla porque si no me meten a la cárcel, no, tampoco es así, ajá, nosotros mandamos una contestación que sí efectivamente estamos a disposición, estamos, pues que vamos a cooperar, etcétera, ¿no? Todo eso, pero que sí necesitamos que nos pidan la información necesaria y cuál es el objetivo de su uso o del uso que le van a dar. Ajá. ¿Por qué? Porque ahí es cuando les metemos freno, así como tampoco creas que con una orden te voy a soltar todo el expediente nada más porque sí, no, me tienes que aclarar qué es lo que requieres y para qué lo requieres, ajá. Y no porque uno quiera estar de chismoso, obviamente, ¿no? Sino Claro. porque nosotros nos tenemos que asegurar también de que esa información que vamos a dar, pues se le vaya a dar buen uso, ajá. Y si se le da mal uso, ¿quién va a ser el responsable? El paciente, porque al paciente le hacemos firmar también. No es una situación de que se convirtió del juez y el psicólogo directo y el paciente ya, pues quién sabe dónde quedó. No, al paciente le decimos, mira, me está llegando una orden por lo que tú estás promoviendo allá, por lo tanto, tú me vas a tener que firmar que tú autorizas que se devele o que se mande todo tu expediente de principio a fin o qué es lo que tú quieres. Y ahí también metemos en problemitas al paciente porque, ay, caray, no, pues tampoco me conviene yo. Yo soy el responsable de que yo le doy al psicólogo ¿cómo se dice? La autorización para que suelte todo. Ajá. ¿Sí? Entonces, Claro. son muchas cosas las que hay que contemplar ahí, colega. Y que también ahí a lo mejor surge otra temática, ¿no? Que a lo mejor en algún momento se abordará más a fondo, pero a grandes rasgos puedo mencionar que en esta interconsulta, interrelación de las profesiones, que ya lo hemos platicado en el tema de la hospitalización, ¿no? Médico, psicólogo, de trabajador social, seguramente dentista, nutriólogo, las varias ocupaciones o profesiones que se conjuntan en un hospital. Acá ocurre una cosa similar con el psicólogo, con el abogado, con el juez, que también es abogado, pero tiene otra ocupación. En este tema, con los abogados defensores, con los otros abogados, pero en este Sí, sentido he visto varios videos en donde efectivamente se cataloga al psicólogo que también ya tiene que tener un diplomado o una certificación como perito, ¿no? Como perito sí, para poder abordar esas temáticas, pero me he dado cuenta que en ciertos casos, en los juicios, de repente, pues el psicólogo y abogado tienen totalmente lenguaje diferente, ¿eh? O sí, sea, sí, tecnicismos totalmente opuestos, diferentes, y he visto preguntas muy jiribillosas, ¿no? Con mucha jiribilla hacia el psicólogo para que conteste cosas que, pues, definitivamente no están hablando el mismo lenguaje. La respuesta del psicólogo de repente no tiene nada fuera que de ver con el tema necesidad jurídico, al está fuera de cliente. contexto, están fuera de contexto una Ujú. y otra, Ahí pero ahí se aprovechan mucho los precisamente, abogados. te Ujú. interrumpo un Sí, poco, Leo. Ahí precisamente entra esta mentira que platicábamos, ajá, la mentira de reestructuración, que cambia en el contexto. Ese es el punto de esta mentira. Ajá, ahorita que lo mencionas, es la que acabamos de hablar, ahí entra. Te ok. escucho. Sí, no, nada más mencionar eso, que esto seguramente tendrá su equilibrio, su homeostasis, pero por hoy yo he visto ya varios casos, varias situaciones, también he visto videos que ya bajaron de internet, en donde efectivamente se tachaba al psicólogo como el que no sabe, cuando en realidad estamos hablando de dos ciencias diferentes que se están Ujú. tratando de homologar
y en un momento dado tendrán su equilibrio, pero por ahora sí están careciendo mucho de esta comunicación entre ellos y de repente se ven situaciones muy feas ahí por internet. Qué bueno que ya la estén quitando, porque es parte de cuidar ciertas profesiones. Entonces, Sí, pues nada más mencionar esa parte. Te digo, seguramente esto daría para varios podcasts y demás. En ese aspecto, si me lo permites, igual te menciono otras mentirillas por ahí que a mencioné, a ver, ver si pudieran entrar entre tu clasificación que tienes. Son lemas o son frases que han comentado en internet, ¿eh? No creas que yo me las mm, inventé. Por ahí dicen, el lunes empiezo la dieta, ¿no? Me chocaron. Sí choqué, pero la culpa la tuvo el otro, ¿no? Llámame en 5 minutos porque estoy en una reunión. Mi computadora tiene fallas o el internet no funciona. No, no estoy viendo mira, tu perfil en redes te sociales. Ajá, detengo ¿sí? tantito, colega. Tú las mencionas y le pedimos a quienes nos ven, a quienes nos Ah, hace ok. favor de ver, que ellos lo pongan pues yo creo que entre en esta, ¿sale? ¿Qué te Ok. parece si las para que puedan interactuar o cuando nos A vean? lo mejor igual en la repetición, porque ya casi ya acabé, Ajá, pero te voy a mencionar más bien un tema. En muchas ocasiones, colega, y pero sí que hagan esa dinámica, desde luego. En muchas ocasiones, las personas que vienen de fuera, de otro contexto cultural, mencionan mucho, y no me aprendí todas, pero mencionan mucho el tema de que los mexicanos solemos decir cosas como en un minuto llego, como espérame un ratito, como ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, o cosas por el estilo, que para su cultura, pues nada que ver, no lo entienden. Porque, por ujú, ejemplo, en el caso con el choque cultural con un japonés, efectivamente ellos son muy puntuales, son personas que están acostumbradas a llegar cuando te dicen que van a llegar, ¿no? Y no como el mexicano que sí suele como que aventarse su mentira piadosa, ¿no? O bueno, ya lo verán ahí como dices en el ejercicio. Igual, si gustas, mencionas a lo mejor los otros tipos de mentira para, como dices, ¿no? En esa dinámica las personas puedan a lo mejor clasificar estas que ya mencionamos y a lo mejor clasificarlas. Nada más menciono la última, la octava, que a era por ver. ahí, no estoy viendo tu perfil en redes sociales, ¿no? Cuando hoy en día ya en TikTok es imposible, ¿no? Porque ya te metes en TikTok y ahí te dice, tal persona vio tu perfil, ¿no? Cosa que ya no ocurre en las otras. Bueno, si hay maneras de verlo en Facebook, si te Ujú. adentras por ahí sí puedes verlo, pero bueno, ya cada quien será su investigación de cómo hacer, cómo ver quién vio tu perfil, ¿no? Que lo mencionan mucho en Google. Así es que, colega, si Ah, gustas mira. mencionar algunas más. Ok. Bueno, mira, vamos a recordar las anteriores para comentarle a nuestro público las que vimos el podcast pasado de la mentira, la tercera parte, ¿no? La mentira por error, la mentira blanca, la mentira azul, la mentira negra, la mentira por omisión y ahorita la mentira por reestructuración, que es la en la que nos quedamos, ¿no? ¿Sí sigues por ahí, colega? Sí, sí, no sé si me Ah, ok. escuchas. Ok, ajá, Te escucho, como que se paró un poquito la imagen ahí, ok. pero entonces ahí seguimos en línea. Y viene la mentira por negación, que simplemente es no reconocer la verdad, ¿no? La niego y punto, ¿no? Vamos a ponerlo así, ajá. Este tipo de mentira, incluso se puede convertir en la parte de afirmar algo que no es cierto, ajá. Las mentiras de exageración que se apoyan en el recurso ahora sí, de engrandecer algo, ¿no? De magnificarlo, ¿no? Digamos que iba yo pasando la calle y de repente se aparece un carro, pues nada más me quedé parado y ya el carro pasó. Sin embargo, yo invento que no, casi me atropellan y tuve que brincar y salir dando ahí de vueltas, ¿no? Cosas por el estilo. Si seguimos ahí, Sí, Omar. sí, yo aquí Ok. sigo, colega. Ok. Es que de repente se paró de nuevo la imagen. Bueno, mentiras de minimización, ajá, que algo que tiene cierta importancia, pues le reducimos esa importancia, ¿no? Y lo minimizamos, ya sea sus cualidades, sus atributos, sus características, las hacemos menos, ajá. Pero acuérdense, todo esto es de forma deliberada, ajá, porque hay veces que no nos damos cuenta de que queremos minimizar algo porque pues no nos conviene verlo así, pero desde una situación inconsciente, ajá. La mentira, hay que hacer énfasis, es de forma deliberada, de forma consciente. Después está la mentira número 10, ¿no? Que sería el autoengaño. Este es bien importante, pero igual ya lo hemos tratado a lo largo de estos podcasts, ¿no? Que se trata de mentirnos pues hacia nosotros mismos, ¿no? Y es de una manera, esta sí, por ejemplo, sí es más inconsciente, suele ser más inconsciente, ajá, de autoengañarnos para no querer aceptar una verdad, una realidad, que es lo que platicamos hace rato, una realidad que tiene que ver con algo que nos pueda hacer muy doloroso, que nos pueda hacer sufrir o que sea algo problemático, como que decidimos no aceptarlo, ajá, sería un autoengaño, ajá, a diferencia de la negación sí es más consciente, ajá, aquí como que tendemos más hacia lo inconsciente. Después está la mentira instrumental o deliberada, ajá, que son todas esas mentiras. Aquí pueden entrar pues casi todas las que hemos mencionado, parte de las que hemos mencionado, ¿no? Porque pues sí son mentiras que nosotros desarrollamos a manera de engañar a alguien más, pero intencionalmente. Ajá. Entonces, esto es, digamos, fácil de entender y aquí entran varios tipos de mentiras, ¿no? La mentira instrumentada o deliberada. Ajá. Lo hacemos de una manera muy consciente y planeada. Las mentiras piadosas, ajá, estas que mencionábamos anteriormente, que son mentiras
que vamos a poner entre comillas, llevan una buena intención. Ajá. Esas mentiras que decimos para evitar que alguien se sienta mal, por ejemplo, o que le haga daño el saber la verdad. Ajá. Entonces, utilizamos este tipo de mentira piadosa. Tenemos las promesas rotas, ajá, que es cuando no sabemos cumplir algo. Ajá. Quedamos de acuerdo en algo y no lo llevamos a cabo o rompemos esa promesa. Esta es otro tipo de mentira, pero aquí, digamos, puede haber dos facetas de esta, ¿no? Que a lo mejor en el momento que quedo de acuerdo con alguien, sí, sí tengo la intención de llevarlo a cabo, y después se presentan situaciones, o a lo mejor yo ya digamos, lo pienso mejor y pues ya no lo llevo a cabo, pero como quiera que sea, ya rompí esa promesa, ajá. Oye, colega. Pero a lo mejor, sí, dime. Ah, sí, ahí mencionaba la cuestión de que hay no sé si sea una moda, que le llaman la Ah, Pinky Promise, ¿no? Está en inglés, que según la, agarran los deditos y le hacen la así. mentira rosa, Ajá, ajá. le llaman, más bien es como un acuerdo, Pinky Promise, ajá, donde según hacen un acuerdo de no mentirse, ¿no? Y a veces lo Ujú, simbolizan con otra cosa, o sea, te dicen, cuando estemos enojados te voy a dar una notita y tú vas a tener una, yo voy a tener una, para que cuando nos enojemos hagamos esa Pinky Promise y tratemos de no enojarnos, ¿no? Pero efectivamente viene esto, ¿no? Las promesas rotas, en donde de repente sí, ya rompes ese acuerdo o te dan la notita y la rompes ahí enfrente de la otra persona que hace que se moleste mucho, que se desilusione. Pero sí, ujú, esto a mí me ha llegado casualmente mucho a terapia, ¿eh? En donde dicen, pero es que me dijo que no me iba a romper esa promesa y la Pinky Promise. Y luego es algo bien difícil de quitar, ¿eh? Porque sí sí, tienes que meterte un poquito en la historia de las personas, porque la dichosa promesa, según era la idea, el compromiso, a no pelearse nunca, a ujú. nunca volverse a separar y cosas por el estilo, que a veces es difícil O mantener ese acuerdo. Ajá, te escucho. la promesa que hacen en la boda, ajá, ¿no? Tan solo ahí, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Sí, Y es como que una promesa ahí. Pero fíjate que hay otra parte de esto, ¿ah? La que haces, pero sabes que la vas a romper, nada más dices que sí para darle el avión casi casi o para engañar a la persona, pero vas a romper esa promesa. Por aquí ya hay una situación que podríamos mezclar con la mentira deliberada, ¿no? De que estoy prometiendo algo. Yo no estoy mintiendo en el sentido de que voy a hacer esto y aquello, simplemente estoy prometiendo algo de alguien más que dijo. Ajá, entonces, ahí puedo utilizar otro tipo de mentira que es la reestructurada, ¿no? Que le cambio el contexto. No, yo no rompí la promesa. Ajá, tú la rompiste desde que, pero cosas así, ¿no? Ahí vamos manipulando, le vamos dando otro contexto, o incluso las personas que hacen disque la promesa, pero cruzan los dedos así, ajá, o le hacen algo así, ¿no? Y están por atrás, ¿no? Por la espalda lo tienen así como, no, sí, sí, pero como estoy haciendo esto, se supone que eso ya me libera pero ya son creencias, ¿no? Son rituales que hace la gente, ¿no? Son muchas ¿cómo se situaciones les con llama? respecto a la ¿Colega? mentira. Los chonguitos. Los chonguitos, otros le dicen changuitos, ¿no? Ahora lo utilizan en campaña también, ¿no? Ah, sí. Pero Para poder cuidado, decir las mentiras, ¿no? pues quién sabe, porque se supone que es acá atrás, ¿no? Ajá. Aquí lo están haciendo de frente, quién sabe qué signifique, ¿no? Pero bueno, esas son las mentiras, ¿no? Faltan dos. La del plagio, ajá, que también está de moda en la política mexicana, ¿no? Que plagiaron aquí, que plagiaron allá, que pues no debería de contar su título, su carrera, porque se plagiaron la tesis, cosas así, ¿no? Pero son mentiras, intencionadas a final de cuenta, porque yo sé que estoy tomando la investigación de alguien más, ajá, y la estoy utilizando como si fuera mía, ¿no? Entonces, pues es un plagio, es una mentira, ajá. Y la última, que es la mentira compulsiva, que tiene mucho que ver con el mitómano, ajá. Esta persona que miente por necesidad de una situación de pensamiento obsesivo, ajá, y que se viene formando desde su personalidad, ¿no? Cómo se fue estructurando su personalidad lo lleva a este sentido. También hay por ahí algunas teorías que dicen que tiene que ver con un aspecto neurológico, pero no se ha comprobado, ajá. Entonces, nada más hay como tintes de eso, pero bueno, a final de cuentas podemos hablar de la persona mitómana que tiene esa necesidad de mentir y no necesariamente por hacer daño. Hay quienes sí, hay quienes no, pero esta persona normalmente miente porque viene esa necesidad compulsiva, ajá, a partir de que si miente quizá pueda ser aceptada, quizá pueda ser entendida, quizá pueda lograr cosas, etcétera, ¿no? Pero van desde mentiras muy insignificantes que uno diría, pues no hay ni razón de mentir, ¿no? A lo mejor ahorita regreso porque tengo hambre y yo digo, no, ahorita regreso porque pasó algo acá y no habría necesidad, ajá. Pero bueno, esa sería la mentira compulsiva. Entonces, son estos 15 tipos de mentiras que hay, ajá. Como comentaba ya las que tú mencionaste ahí, igual en nuestro público, por ahí escribe o nos anota ahí, como dices, a lo mejor no ahorita, pero igual y ya cuando lo vean, en qué mentiras quedaría, ¿no? Cada esta frase o mentiras que mencionaste ahí.
que aclaramos, no inventaste tú, ahí venía, ¿no? Claro. Oye, colega, por ahí a lo mejor vamos a ir cerrando. Creo que se quedan pendientes a Sí, lo mejor otras temáticas por ahí, pero a lo mejor sí, yo escuché un documental en donde decían, un doctor y una psicóloga, efectivamente que los mentirosos como tal no necesariamente tienen un coeficiente intelectual mayor a los demás. Al contrario, terminan siendo personas muy estándar, ¿no? Muy estándar en cuestión de coeficiente ujú, intelectual. Pero, sinceramente, a mí me ha tocado ver mentirosos muy hábiles, ¿no? Y probablemente su habilidad sea social, ¿no? Y su habilidad ujú, tenga que ver más bien con eso, hasta con el hecho de saber muchas cosas, ¿no? Porque efectivamente a veces te terminan diciendo cosas así como que pues no, tú no entiendes, ¿no? O también están el caso de los personas que fueron, ya sea que tuvieron una drogadicción o alcoholismo, demás, y que de repente más que mentir pueden tener una fantasía, ¿no? Por ahí estén psicotizados o alguna cuestión de sí, estas, una en donde alucinación. alucinaciones, ¿no? En donde efectivamente ya Ujú, te cuentan historias, pero de verdad que muy complejas, ¿no? Y que parece como que estuvieran ahí muy bien organizadas, ¿no? Y donde de sí, repente te lo cuentan tantas veces y te lo vuelven a repetir, que de repente dices, sí te pones a dudar, ¿no? Donde efectivamente ujú. dices, este cuate sí me está contando cosas muy específicas y muy complejas. Esta parte más bien se debe a una situación de daño neurológico, de una psicosis o de una esquizofrenia, ¿no? Ahí no podríamos decir que es tal cual una mentira, ¿no? Claro. Sino una persona que está fuera de la realidad, pero por circunstancias o factores patológicos, ¿no? Que tienen que ver con su sistema nervioso. Claro, y un personaje muy conocido, el Ahí te encargo, ¿no? Que te platicaba sus historias de cuando se lo llevaron los marcianos y la esfera y cosas por el estilo, donde efectivamente te contaba una historia bien organizada, ¿no? En donde sí te ponías a pensar, ¿será cierto, no? Pero sí, claro, o sea, era una persona que había padecido esta cuestión de la drogadicción y desde luego ya era el trastorno que le había ocasionado, ¿no? Las consecuencias o las secuelas de haber estado en esa drogadicción, ¿no? Y que también suelen mencionarla, como dices, no es deliberada, pero es muy común escuchar la cuestión de un dichoso chip que ellos creen tener en su sistema, ¿no? Que Ujú. efectivamente los tiene como controlados, pero efectivamente Sí, es por una cuestión de delirio, ¿no? Que puede estar ocurriendo ahí. exacto. Sí, ahí sí ya entran otras cuestiones, ¿no? Que no tendrían que ver con la mentira, que podríamos decir, no, pues sí está mintiendo porque es falso lo que está diciendo, ajá. Pero comentábamos que la mentira también puede ser el engaño, etcétera, puede ser relativo, ¿no? O más bien la interpretación de la realidad, ajá. En este caso, pues esta persona no está interpretando la realidad tal cual es, porque quizás, fíjate aquí algo bien importante, hay que saber diferenciar entre lo que es la ilusión y la alucinación, ajá. En la alucinación no hay un estímulo, ajá, que pueda generar que nosotros ese estímulo lo transformemos en algo irreal. En la ilusión sí, ajá, hay un estímulo, pero yo lo modifico de acuerdo a la percepción que estoy teniendo de ese estímulo. Ajá, por ejemplo, si ahorita estamos platicando, yo acá tengo un ventanal, entonces pasa una sombra, pero porque a lo mejor pasa un pájaro o un avión, y yo esa sombra la transformo en, ahí vi como que pasó un fantasma. Ajá, eso es una ilusión, porque sí hubo un estímulo, ajá, pero yo lo interpreté de una manera diferente. Sin embargo, yo aquí, si estoy todo encerrado, no hay sombras ni nada, y yo sí vi una sombra, entonces podemos estar hablando de una alucinación porque no hay un estímulo que yo esté transformando, ¿ah? Que yo haya captado de manera diferente, sino que me lo estoy, pues prácticamente se está generando dentro de mí, ajá, entonces, pero ya es otro terreno, ¿no? Que ahí, Pues mira, colega, de mi ujú, parte a lo mejor yo voy sí, cerrando, nada más sí, dejaría claro. ahí a las personas que nos hacen favor de vernos, obviamente agradecerles el que nos vean, que nos sigan, que nos compartan, que nos den like, que comenten, todo eso, ¿no? Que ayuda a difundir, como decías hace ratito, divulgar lo que es la psicología, ¿no? Pero dejaría yo esto aquí, para un próximo podcast igual de la mentira, ¿no? Entraremos a lo que son los tips para detectar las mentiras, ajá, en Claro. un próximo podcast. Te escucho, Omar. Sí, nada más, ahí dejo pendiente también, ahí para el próximo podcast, las personas o los seres humanos tenemos libre albedrío, donde a veces decidimos hacia dónde ir, y la capacidad de decisión. Una persona efectivamente, cuando sí tiene adecuadamente esto, puede decidir no hacerlo, puede decidir mentir, ahí es donde pudiera ocurrir la mentira. También puede haber una situación de autoestima baja, que desde luego ahí tendrá que estar presente para poder tratar de encajar en algunos lugares, ¿no? Te quería Sí. comentar ya para ir cerrando, que igual ya lo tocaremos en otro podcast. Por ahí tuve unos comentarios, pues halagadores, claro, están escuchando nuestro podcast. En ese sentido, nos proponían una temática futura, desde luego, del tema de la sexualidad. Así es que por ahí a lo mejor nos aventamos un podcast más y no sé qué te parezca, ¿no? Si más adelante tocaríamos esa temática, pero todavía les debemos un podcast, ¿no? Para ya cerrar con estas temáticas de la mentira. ¿Qué te parece? Claro que sí, Omar, sería un gusto poder platicar de la sexualidad y principalmente, a lo mejor yo la enfocaría desde el punto de vista psicoanalítico. Entonces, Claro. pues va a ser un tema bastante interesante porque pues es otra de las áreas, importantes del ser humano, ¿no? Y de su personalidad. Claro, con gusto.
Claro, claro. Pues bueno, igual despedirnos, colega, tus redes sociales, igual para que invites también a tu podcast a las personas. Claro, gracias. Miren, pues estamos en lo que es YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitter, son las redes sociales en las que estoy como Psicología del Alma. Ahí me encuentran así. Y pues ya directamente, a lo mejor para consulta, psicoterapia, tanatología, etcétera, estamos vía WhatsApp en el 55 14 93 95 80, con todo gusto. Pues Claro, gracias, Omar. Gracias a sí, todos y a todas que nos yo ven. nada más mencionar por ahí mis redes sociales, estoy como Psicomar Susano también en todas mis redes, y nada más mencionar, recientemente activé el podcast Perspectivas Psicológicas en Spotify, entonces estaré subiendo Ah, algunos de mira. estos podcasts ahí para que la gente pues pueda ir manejando y demás y pueda escucharnos. Entonces, pues agradecerles y nos vemos en la siguiente, colega. Pues muchas gracias. Gracias, hasta luego.